Suscríbete a la Panterita. Si confirma la dupla, esta tarde firma Camacho. Un año y medio. Suena lindo desde la teoría, un trío ahí, Fariña, Camacho, Fernández, ¿verdad? Fariña, claro que los hinchas que conocen bastante bien. El que era más ambicioso hubiera querido que haya un cuatrinomio ahí con Josué, ¿verdad? Porque Josué ya, pero... Y vos sabés que hay que buscarle la vuelta al equipo porque si juega de enganche Fariña, sí. Y ahí pueden jugar los dos. Pero por la figura de Jubero es complicado porque tenés que tirarlo a un costado a Fariña y ese no es un buen perfil para él, ¿verdad? Si es que lo vas a hacer jugar, salvo que juegue Camacho abierto, que ya por características es mejor que juegue adentro, ¿verdad? Jubero es 4-4-1-1. Sí, la vez pasada cuando estuvieron a punto de ser campeones era Queso con Alfio. Después era la idea que le trajeron a Zamudio, algún que otro, pero sí, el dibujo ese. Y es más, Josué jugaba como uno de los 4 de la línea de volantes. Y habrá que ver quién se adapta en materia de Fariña o el propio Camacho, aunque uno cree que ya Néstor no está para ese ajetreo de jugar como cuarto volante como lo hacía en Libertad, Rubio. Salvo que sea muy ofensivo y que juegue de doble 6 Fariña, por ejemplo. Que uno cree que no va a ser el caso de este sábado. O sea, más allá del corto tiempo, este sábado vas al Bosque y uno cree que más allá de que son fuerzas importantes, últimamente Olimpia, hasta en el partido de la fecha final, con suplentes le ganó con mucha autoridad. Y con un golazo de Camacho. La pisó Camacho, ¿no? Ante la salida del arquero. Sí, lo eludió con la zurda y después depositó el balón. Y una gran jugada para el gol de Walter. También él le dio el servicio. Es más, y esa era la época donde los muchachos decían, mira que juega para el contrato. Esta juega para la renovación, decían, y bueno, fue gran figura. Y me acuerdo que también en el partido de ida, en el Bosque, aquí ya había jugado bien Pollo. Porque ese era el partido del adelanto. La fecha cuando Olimpia juega primero con Guaraní y se gana 1-0. O sea, últimamente le ha venido bien al decano los duelos del más añejo. Bueno, Camacho en Guaraní, lo de Robert Fernández es un hecho que se va. Arrancamos por Guaraní porque lo de Camacho que ya se veía venir 6 años después, dice, mira, 1 año y medio de contrato. Yo todavía me acuerdo, creo que era uno de estos programas que habíamos hecho en exteriores. Y me acuerdo que en ese momento se confirmaba, porque era típico para el fútbol paraguayo, que un equipo nacional le pague a otro la cláusula de la rescisión para decir, mira, nosotros queremos a este jugador. Y es más, ¿cuántos años tiene ahora Néstor? Porque en ese momento era, mira que para un jugador de esta edad es bueno para Guaraní hacer caja. Creo que era $1 millón en ese entonces. Y me acuerdo que el gerente deportivo Guaraní era Diego Benítez. Y era uno de los que... estaba por irse a Olimpia también. Claro, y que creo que en el semestre siguiente se va, pero aquella vez me acuerdo que lo de Camacho, fíjate cómo pasa el tiempo. Se decía que para un jugador de esa edad, que Guaraní pueda hacer caja para un equipo local, ya era un buen negocio. 34 tiene Camacho, bueno, para 35 en octubre. Y en esa época, ya que estamos hablando de los 5 años, un jugador que está por cumplir 30, hacer caja por un dinero que es muy alto para un negocio interno. Y mira cómo ha pasado el tiempo y más allá de esta sensación de que capaz hubo un semestre o un año de más en el famoso cierre de ciclo de Néstor en Olimpia, ahora Guaraní nuevamente brazos abiertos para alguien con quien tuvo también grandes satisfacciones, tanto a nivel internacional, alguna que otra campaña de Libertadores y lo que fue aquel título del 2016. Bueno, ya que estamos en televisión, los hinchas quieren ver la nueva camiseta de Olimpia. Que vamos a volver ahora con Guaraní porque hay menos novedades, no solo Camacho. Camacho que va a firmar, pero hay gestión avanzada por algunos jugadores. Ya hay una base por la cual el Mudo ya está, sí. Hay posibilidad de ver la camiseta que estábamos viendo recién. Ahí está. Camiseta de Olimpia, sin el sponsor del frente, sí con la marca obviamente que viste. Es dorada la letra y el escudo, ¿no? Sí, que tiene que ver con la llegada del 25 de julio. Otra fecha más para recordar el aniversario 120 de Olimpia y una camiseta que es inédita.
y es exclusiva para socios. No, y además, creo que la cantidad es 120, ¿verdad? Sí, ahí. Limitada. Claro, claro. No hay, 120 por 120. Claro, o sea, no hay. Están los. Olimpia tiene mucho más socios al día. Entonces, no es que ahí está escuchando el socio. Es para socios al día, yo me pongo. No. Creo que hay toda una fase para el tema de inscribirse. Mira vos. Y el precio también 120, ¿verdad? Y tendrá que ver con el nuevo, ¿cómo se llama? Nuevo departamento de marketing, gerencia, que ayer nos daba también, justamente. Está Regis Márquez. Regis, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bien, bien, Regis. Esta tarde está firmando Camacho con Guaraní. Sí, tenemos un encuentro, ¿no? Más o menos a las 4 de la tarde y si está todo ok, estaremos firmando, ¿no? Sí, nos dicen que está todo ok y la firma, el acuerdo sería por 18 meses, 1 año y medio. Sí, más o menos eso. No quiero dar muchos detalles, ¿no? Prefiero que la gente de Guaraní pase. Pero más o menos eso. Está bien, Néstor decía cuando le preguntábamos algo de acá o algo de afuera, decía que lo de afuera siempre es bien visto, pero que volver acá a esta altura con el tema de la familia y compañía sería bueno, mantenerse aquí en el fútbol paraguayo, y Guaraní le fue muy bien a él. Sí, yo creo que Néstor está apuntando más la parte financiera. Sería la parte deportiva, ¿no? Tener más minutos, volver a jugar, volver a estar feliz. Y esa fue la charla que yo tuve con él. Y bueno, y financieramente tampoco está dejando de cobrar algo importante. Entonces yo creo que no cerró bien. Vuelve a un local, a una casa que fue feliz. Estoy seguro que va a tener minutos y va a volver a ser feliz y tener mucho más minutos ahí para demostrar su fútbol, ¿no? Seguramente, aparte entusiasma a la gente, quiere decir que más allá de su paso a Olimpia aquella vez, la gente de Guaraní lo recuerda con cariño, con aprecio, a quien hizo una gran campaña en aquel equipo en el que hacía muchos goles y que sobresalió como goleador, justamente. Regis, hablando de Tacuary, ya están los jugadores que van a préstamo de otros clubes, estaba lo de Olimpia, para este torneo que arranca. Sí, llegamos a acuerdo con Olimpia, los chicos ya empezaron a entrenar ayer, ¿no? Y para el partido de mañana ya tendremos ahí habilitación de todos, estamos detrás de eso hoy, pero ya está todo aquí. ¿A tu equipo a Ricardo Balinotti, que venía trabajando en Guaraní? Sí, traemos a Ricky Balinotti para trabajar en la empresa, ¿no? Ya que la empresa creció mucho, ¿no? Con esos 3 clubes, ¿no? Y tengo que ser sincero, hay muchas cosas que no entiendo y no manejo, ¿no? Del club, ¿no? Para mí eso es una cosa nueva. Claro, hay cosas que yo ya sé, el jugador es bueno, como hacer contrato, todo, ¿no? Pero hacer contrapase, hacer cosas más detalladas del club mismo, ¿no? Nosotros no sabemos y creo que es un profesional que nos va a dar una mano en toda esta parte legal y con los jugadores también, ¿no? Ricky tiene un buen relacionamiento con jugadores, todo. Y para eso traemos a él, para dar este soporte. Mientras Ítalo, que es el gerente deportivo, no esté en Paraguay o necesita una mano, entonces va a ser nuestro mano derecha Ricky Balinotti, con toda la confianza del grupo y de los clubes. El Fabio, el que estaba en Guaraní. Exacto, sí. Era la planilla y toda esa cuestión. Prácticamente era él que hacía el trabajo de seguimiento de jugadores. Él solía llevarse los créditos cuando acá hablamos. Mira qué buen ojo clínico y crítico tiene Guaraní. Cuando se venía, por ejemplo, lo de Claudio Aquino, lo de Bauti Merlini.
y se le nombraba bastante, así que gran incorporación, entonces hace el grupo Regis. Sí, estamos tratando de profissionalizar, ¿no? No es muy fácil, hay un costo alto, ¿no? Pero yo tengo un peso muy fuerte, ¿no? Una presión muy fuerte, porque yo siempre critiqué los clubes, ¿no? Y ahora yo tengo los clubes y tengo que tratar de hacerlo mejor, ¿no? Sabemos que no es fácil, sabemos que un proyecto tarda, sabemos que estamos aprendiendo, pero yo estoy seguro que con mi capacidad, y por eso me metí en gerenciamiento, que vamos salir adelante, ¿no? Vamos corrigir algunos errores y más adelante estoy seguro que va a ser un suceso todo, ¿no? Regis, la escuela de fútbol de River de Argentina se instaló en Rubiño. ¿Ese es un acuerdo con ustedes? Sí, hicieron un acuerdo, River Plate, y está con nosotros en Rubiño, ¿no? O sea, nosotros tenemos el único club que puede hablar de River Plate en Paraguay sería Rubiño. ¿Y eso se instaló, eso funciona ahí en cancha de Rubiño? Sí, funciona, estão armando a instalação, a oficina deles, não? E, bueno, é uma marca forte, não? Como River Plate, e por suerte está empezando bem as coisas, não? Com um clube tão poderoso como River Plate. Regi, ¿cómo hacer para controlar todo bien rodeado ahí? Porque está lo de Tacuarí, lo de Rubio Ñu. Hay otro equipo también. Olimpia Itá. Olimpia Itá. Sí, Olimpia de Itá que juega hoy contra São Lourenço. E na verdade, eu pensei que com 45 anos fuera parar de trabalhar e me meti nisso. Sí, no, por eso. O sea, mucho más trabajo, pero es algo que me gusta, es algo que me apasiona, es algo, siempre me gusta aprender y eso para mí es todo nuevo, ¿no? Estoy aprendiendo mucha cosa, o sea, hoy yo sé que con la plata que la PF te pasa, principalmente la primera división, y vos hacer bien las cosas, se puede hacer bien las cosas, ¿me entendés? Creo que la B, donde está Itá, intermedia, todavía es deficitario, pero creo que la primera división, o que la PF aporta a los clubes, trabajando bien, la política que yo tengo de formar jugadores baratos, jóvenes, se puede trabajar bien en la formación. O sea que bancar, hay que ponerse en la intermedia, también está lo de general, pero los frutos se pueden ver un poco más adelante. Y así es como cualquier empleo, como cualquier trabajo, y vos tenés que invertir para ganar después, ¿no? Pero tenés que saber cómo invertir y no gastar plata al pedo. Hay una diferencia de gastar plata al pedo e invertir, ¿no? Por eso la política de mi grupo siempre va a ser trabajar con jugadores jóvenes y la mayoría de la casa, ¿no? Obvio que en Tacuarí no conseguí hacer eso porque asumo Tacuarí en la mitad del torneo, un poco complicado, tengo en zona de descenso, tengo que me preocupar con la primera solamente, pero con el tiempo yo voy ajustando las inferiores también. Y por eso yo te digo, es un proyecto de medio largo plazo, no es el resultado amanhã, na semana que viene, no, eso no existe. Es pelear para no descender este año, como así también me entregaron Rubio Ñu y estamos conseguindo salvar. E é óbvio isso, não? Porque esse equipo não está mal, não entregariam a um gerenciador. Pero é tratar de salvar a Tacuarí este ano e ano que vem começar o projeto um pouco mais como eu quero, não? Regi, eso, a ver, pero es a largo plazo. Por ejemplo, si Tacuarí desciende, igual seguía en el gerenciamiento, porque bien dijiste que los ingresos son totalmente diferentes en relación a primera e intermedia y ni hablar de la tercera división. Sim, sigo em gerenciamento, é largo prazo, seriam 5 anos, renováveis mais 5, até cumprir 20 anos. Todos os gerenciamentos que eu tenho são assim. Esse é largo prazo, ou seja, não é mentira dizer que eu entro a hora e os resultados saem amanhã. Isso é
tener scouts buenos, apuntar buenos jóvenes, poner para jugar, tener coraje de poner para jugar, poner diretores técnicos que conozcan los jóvenes, que fue el caso de Carlos Humberto Paredes, que venía de la selección sub-20, de Ivan Almeida, que viene de las inferiores de Olimpia. Mi proyecto va a ser ese, no voy, es para ganar plata, ¿me entiendes? O sea, es algo para ganar plata, para estructurar el club, y no para salir campeón. Esas cosas sabemos que es difícil y casi imposible. Pero sí dejar el club en una situación económica buena y con la plata que entre para el club, estructurar el club y hacer algo quizás como centro de entrenamiento, algo para el futuro del club, ¿no? Regis, en el primer semestre Tacuarembó tenía una dependencia grande de jugadores de Libertad. ¿Ellos todos siguen o ahora con este cambio de gerenciamiento ellos vuelven otra vez y son distribuidos de otra forma, ya que viene una cantidad importante del Olimpia? No sigo de Libertad. Incluso son los mejores jugadores que tenemos hoy. No estoy cerrado a solo un club, no estoy cerrado solo a un empresario. Más adelante, arreglando eso, yo quiero contratar jugadores de otros empresarios, incluso pagando comisión, porque entiendo que yo pagando comisión a los empresarios, ellos van a traer los mejores para mí, porque yo sé el otro lado, ¿no? Como piensa el empresario. Entonces yo tengo esta ventaja. Si hay que hacer participación en futura venta, vamos a hacer. O sea, yo vengo de otro lado, yo vengo como empresario y yo sé cómo piensa el empresario. Entonces para mí creo que va a ser más fácil laburar así, ¿no? Regis, ¿cómo está el tema de Alfredo Aguilar? ¿Avanzó algo o sigue ahí pendiente de la decisión del jugador? Ayer almorcé con Alfredo, hablamos bien, ¿ves? Y yo creo que esta semana vamos solucionar, para sí o para no, pero vamos por un buen camino aí com a Olimpia. O presidente melhorou um pouco a proposta, pero bueno, faltam detalhes aí y ojalá podemos solucionar eso, ¿no? Bueno, Regis, y lo último, hoy se va a ver un Regis nuevo ahora criticando el arbitraje, por ejemplo. Difícil yo criticar arbitraje, ¿no? Pero ahora va a ser parte de... Mira que yo estoy a 17 años en eso y nunca escuché que uno se vendeu, outro se comprou. Às vezes se equivocam porque se equivocam, são seres humanos. Às vezes se equivocam porque são malos mesmo, não? Pero não creio que há mala onda ou quizás son mal preparados porque no creo que los jefes acá sean profesionales lo suficiente para estar metidos 100% y eso es una lástima porque yo creo que ya tendría que ser profesionales los jefes con tanto poder que tiene un partido, ¿no? Pero van a equivocar a favor, van a equivocar contra y eso es acá en Brasil, en Europa y todo. Como anfitrión tenés que recibir a los presidentes, Regis, cuando juegue local Tacuarembó contra Cerro, por ejemplo. ¿Cómo vas a hacer con el presidente de Cerro? ¿Le vas a saludar? ¿Vas a estar con él? La verdad no me voy a los partidos, no me gusta mirar los partidos, ¿no? ¿No te vas a ver los partidos? Se fue, bueno, lo dejamos por ahí. Estamos descubriendo la etapa del Regis gerenciador. ¿Está Regis? Hola. Regis, cuando decía que no te iba a ir a los partidos, no te vas a ir a los partidos, ¿cómo va a ser? Hola. Le está entrando otra llamada. Ahí está. Hola. Preguntarle, Fabio. No, Hola. Regis, ¿cómo vas a hacer entonces? ¿No vas a ver los partidos de tus equipos? ¿No ves los partidos de tus equipos? No, la verdad miro... Bueno, entonces no vamos a poder... Lo tomamos como que no. No vamos a poder hablar con él el día siguiente de un partido de Tacuarembó. No, pero va a ver por TV, pues. Va a ver por TV. Claro. No, lo que no va a hacer ir a la cancha. Terminar hablando... Ya está. Está. Lo que él dice que no en la cancha, bueno, porque cuando le consultaba el tema de
cómo recibir al otro dirigente, era, ¿verdad? Claro, y a Zapag principalmente. Vos sabés que es una nota muy sui generis. Primero porque, a ver, Regis es un personaje ya establecido de lo que es esta fauna nuestra del fútbol paraguayo. Después, claro, a él lo tenemos como empresario, como representante, como intermediario, y ahora es gerencia, y Fabio, vos le haces una pregunta casi de presidente. Pero este también es el otro lado del fútbol paraguayo. Siempre digo, en realidad tenemos 12 cupos, porque nosotros no tenemos 12 instituciones de primera. Por eso yo digo, lo ideal de un fútbol que hoy arranca su segundo semestre es tener 16, jugar un solo torneo de 30 fechas, todo lo sabemos. Fíjate, cada vez se va precarizando tanto que si yo solamente agarro primera, ni siquiera agarro intermedia o la primera B, tenemos, yo siempre digo, no es que tenemos 12 equipos, 12 instituciones, tenemos 12 cupos de primera. Y cada vez, Tacuarembó ya arrancó con el famoso gerenciamiento de Costa Rica. ¿Alguien sabe qué fue eso? Y a pura inestabilidad. ¿Alguien sabe? Fue el primer equipo que cambió de técnico. Yo no sé cómo va a incidir esto que ayer se decidió en el Parlamento, ¿verdad? Con el tema de que ahora sí, por lo menos van a mirar de reojo lo que ocurre con los clubes, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿el operativo Tacuarembó? ¿Te acuerdas que acá hablamos con un joven de 20 y pico años era? Sí, yo tengo el capital de esto, y después se mediatizó porque se había peleado con RPF. Sí. Y deportivamente, fíjate, deportivamente ellos protagonizaron uno de los batacazos del torneo con aquel partido contra Cerro. Pero por eso yo le preguntaba a Regi, espera, si se van al descenso, ¿vos salís? Porque eso fue lo que hizo el antecesor. No era que iba a venir, que esto, que el otro. O sea, repito, estamos en un momento crítico. Entra alguien muy familiar de lo que es el fútbol. Inclusive, fíjate, dice, no, yo conozco cómo piensa el empresario. Si yo le digo, te voy a dar una comisión, él me va a traer lo mejor. Este es como cuando vos te vas al súper y vos le conoces al carnicero. No, yo sé cómo vos pensás. Yo voy a tener mis vericuetos para que vos me des el corte bueno. O sea, esa parte cuando dice, no, yo sé cómo se piensa. Entonces, si yo hago esto, me van a traer lo mejor. ¿Qué yo puedo entender? Ah, no, si vos no sabes, capaz te trae a alguien que no es el corte de primera. Pero voy nomás, fíjate, es muy sui generis porque sí, yo tengo 3 clubes, tengo que ver qué hago acá, qué hago allá. Mi intención, sí, es ganar plata, pero también vos ves y estamos hablando de un equipo de primera. Pero hoy no tenemos gente, no tenemos profesionales, no tenemos dirigentes. Pues yo me imagino el dirigente ese día a día. Ah, pero este es un genio, tiene 3 equipos, lo demás va a decir. Porque la misma gente de Tacuarembó, creo que fue el ingeniero Vera, unos meses dice, no, con el dinero de la televisión no nos da. Y acá hacíamos el cálculo. ¿Cómo que no da? Si es casi $1,5 millones. O sea, tenés un $120,000 por mes que te da la televisión. Y acá Regi dice, no, la plata que da la televisión es suficiente si se trabaja bien. Pero el dirigente del mío club, que tiene que recurrir a Regis para decirle dame una mano, había dicho que no. Por eso hay muchísimas cosas que no cierran en materia de números. Algunos porque son de muy arriba, otros son porque están ahí en el medio, otros de muy abajo. Porque uno pregunta, ¿cómo es la foja salarial? ¿Cuánto va a ser? Si son clubes que prácticamente dicen, yo te voy a dar vidriera. ¿Viste ese cuando se quiere contratar a los que salen de la facultad? No, yo te voy a dar vidriera. Un ejemplo para a veces también precarizar, ¿verdad? No, vos que ganas, no, yo te voy a dar vidriera. Y eso es lo que está ocurriendo con los clubes. Los clubes poderosos necesitan casi una especie de desagotar. Que Cerro le envía esto a Mallorquín, que Libertad le envía a este club, Olimpia le envía esto. Entonces, ¿sabes cuál es la conclusión que uno tiene? Acá tenemos 4, 5, hasta 6 equipos de primera, clubes que realmente trabajan desde fútbol base, inferiores, y tenemos 6, 5, 4 plazas más. Y cada vez vamos a ver una especie de retroalimentación de
ver a un equipo y el otro que, pero ese es el equipo B de tal, el equipo C de tal. Porque realmente, repito, es preocupante desde lo que es el manejo convencional y eso hace que entren los outsiders. En este caso Regis, muy conocido. ¿De dónde debe tener algún capital también? La empresa se llama RMS, Regis Márquez, y sé que es Sports. No, creo que es el segundo apellido de Regis. Pero o sea, No, a lo que voy a dar es que... esa empresa ya existía, pero era de representación. No, viste, pero viste que queda mal, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Y no es por Regis, pero dueño o gerenciador de 3 clubes diferentes, no. Y en cada categoría. Por ejemplo, mira, y en cada cada categoría. trabajando. El gerente va para las 3, me acaba de enviar, por ejemplo. Bienvenido gerente operativo RMS Sports, Ricardo Balinotti. Y están los 3. Sí. O sea, va a ser los 3. Sí. Va a poner un orden en Tacuarí, en Rubio Ñu y en Olimpia de Itá. ¿Olimpia de Itá en qué categoría está? Creo que está en el... No está en la intermedia de Olimpia de Itá, ¿no? No. En la B. No, por eso, uno en cada categoría. Claro, por eso Regis hablaba, no sé si porque también por estatuto no puedes tener más de uno por división, pero voy nomás, no, para que se entienda. Regis ya es la consecuencia. Mi exposición no es una crítica a Regis. Es más, tu exposición no, yo lo que estoy de acuerdo es que es algo raro, que no sé cómo se va a manejar también, porque Regis, aparte de tener un club en primera, es representante de jugadores que están en otros clubes en primera. Es que, fíjate la nota que hicimos, la nota tenía consultas para el gerenciador de Tacuarí, consulta para el que, además del Tacua, maneja 2 clubes más. Y después preguntas más convencionales al representante de Alfredo Aguilar, por ejemplo, o lo de Néstor Camacho. Nosotros arrancamos con Camacho y terminamos con Aguilar. O sea, no se trata de alguien, ¿te acordás? Alguien que se dedicaba a esto y que ahora dice, no, ¿sabes qué? Yo ya hice mucho trabajo como representante, eso de pelearme con los clubes, con el presidente, y ahora me voy a dedicar a esto. No, es todo de forma paralela y simultánea. Por eso iba. O sea, en un fútbol saludable, si vos tenés 12 clubes y 12 dirigencias, bien, dicen, no, ¿cómo te vas a meter acá? Y además te querés meter acá, bueno, entonces, corta todo lo otro, vende tus acciones, si vamos a utilizar así jerga bursátil, como dirían. No, ¿sabes qué? Es el club el que le dice, por favor, entra, porque yo ya no sé qué hacer con esto. Y además estamos hablando, Fabio le decía, ¿cómo le vas a recibir? ¿Qué recibir si estamos hablando de un equipo que no tiene cancha? Claro. Y te acordás de cuando dije eso, creo que alguien de Tacuarí se enojó, pero ¿cómo que no te...? Y no tener, hermano. O sea, porque estamos hablando de fútbol de primera. Ser de primera implica obligaciones. Por eso te digo, ya el año pasado cuando Taco estaba por subir, se hablaba un gerente, ¿cómo es? Un capital árabe, alguien de Costa Rica, que tiene 20 años. No. Mezclada con Costa Rica, que finalmente encontramos solamente Costa Rica. No, porque si vos tenés... vos sos representante de Camacho, pero estás jugando Tacuarí Guaraní. O sos representante de, Alfredo Aguilar, estás jugando Tacuarí Olimpia. Digo para los mal pensados, ¿no? Claro. Se juega el descenso, Tacuarí, se juega el descenso, todos los partidos. No juegan todos los... o sea, hay muchas cosas que Regis deberá aplomarse de espalda ancha, porque está en una función en la que muchas veces, por el tema del enojo de algunos clubes, estuvo en la boca de todo, ¿verdad? Y él hace bien su trabajo porque tiene jugadores todavía que trabajan con él. Hay otros que dejaron de hacerlo porque los jugadores se pasan de boca en boca, mirate, te va a joder, y ¿sí? Se tuvieron que retirar algunos, ¿verdad?, de este oficio. Entonces, es un tipo que con los jugadores tiene credibilidad, que chocó con los clubes, pero que también tuvo arreglo con los clubes, como con Olimpia en la época de Trovato, tuvo un arreglo bien importante. Preferencial. En un momento de Luqueño también, hasta se decía que él gerenciaba la reserva. Él le llevó a este chico rojo a Fluminense. Exactamente. Siempre se habló que hacía este trabajo, pero por detrás, por llamarlo de una manera, sin tomar protagonismo. Pero ahora son todos. Sí, traer un jugador, pagarle el sueldo. Equipo, se decía que en Luqueño tenía varios así, que traía jugadores, que le pagaba el sueldo. Por eso, o sea, ahora ya, por un lado decir, no, ahora ya se está blanqueando. Pero yo voy nomás a una cuestión de
del fútbol paraguayo. Del fútbol, Claro, ingeniero. sí, o sea, que Regis sea el gerenciador de Tacuaro ya es la consecuencia. ¿Se entiende? Entonces, hasta me parece que facilita para el análisis el personaje que es Regis. Doctor Aldama es presidente de General Caballero, ¿verdad? Presidente. Que llamativamente otra vez no juega en su cancha. ¿Por qué no juega en su cancha? Y porque pidieron una reinspección nuevamente, ya no hay tiempo. No, estaban ¿Pero qué le pasó si era una cancha tan linda? Y creo que el empastado nuevamente tiene problemas. Olimpia. O sea, la segunda vez va a jugar el 3 de febrero, ¿verdad? Habría que ver cuántos partidos jugó en su cancha, cuántos jugó en el 3. Lo que sé es lo que jugó en el 3 ganó. ¿Con Tacuarí? Así fue. Así fue. Le ganó a... Sí. ¿A Tacuarí primero? A Tacuarí, después el último que le había ganado fue a Resistencia. Le ganó en el Antonio Aranda. Partido clave, porque esos son partidos más importantes que los Cerros de Olimpia para general. Pero voy nomás, o sea, viste que de los grandes, vos decís, el tema de la dependencia del bolsillo. ¿Qué sería de Cerro sin la familia Zapá? ¿Qué sería de Libertad sin Horacio Cartes? O sea, Olimpia cuando estaba desde Osvaldo, ¿verdad? Los apellidos ilustres, ¿verdad? Escabone y compañía, los Harrison en Nacional, los Acosta en Guaraní, es como que es otro nivel de análisis. Pues yo voy nomás a estos cupos de equipos que también íntimamente dicen, no, a mí no me conviene estar demasiado tiempo en primera, porque había sido que en primera hay demasiados gastos. Eso cuando el dinero de la televisión no era como el de ahora, pero también yo creo que las dos cosas fueron aumentando. Hay más ingresos, pero también se supone que si sos un equipo de primera tenés que tener las 6 categorías de inferiores, como la gente. Vos agarrás, y creo que ayer o anteayer fue la premiación, ves siempre a Olimpia, a Cerro, a Libertad y a Guaraní. Y los otros, si suponete, yo ni me imagino lo que han de ser las inferiores de estos equipos que hacen sube y baja. Entonces, ahí en el pasillo te dicen, no, está bien, una vez en primera, la plata grande de la televisión, pero después, lo que pasa es que se sigue con la mentalidad de equipo de intermedia, de primera B, y esto hace que me parece que se genere este tipo de cosas. O sea, el día de mañana vamos a tener a otros, porque acá hablamos de alguien que es familiar por eso decía, al ruedo, a la fauna del fútbol, pero después van a aparecer otros NN que van a agarrar y decir, no, yo soy la extensión de aquel equipo que es de primera y porque ustedes decían, ¿qué pasa el día que cuando jueguen? Porque la vez pasada también sabíamos, ese tema de, no, él no puede jugar porque pertenece a tal club. Pero si ese club le dice, déjale jugar, puede jugar. Y cada vez va a ser más borroso, Cada vez va a ser más borroso. Después vamos a ver si era mejor que no juegue o que juegue. Claro. Por toda la historia que conocemos, ¿no? Va a ser un lindo capítulo. Por eso le pregunté el tema del arbitraje. Regis ha tenido tire y aflojes con la mayor parte de los presidentes del fútbol paraguayo. O sea, no es un gerenciador más. Es un gerenciador que ahora se va a poner en cabeza de un club futbolísticamente hablando, pero que ha estado en la vereda de frente. Claro. Porque el representante puede estar en la vereda de frente del dirigente. Cuando tiene que negociar están juntos. Hay dos facetas muy importantes. No, por eso generalmente yo Regis sé cómo cuando, piensa y tirar la comisión. Claro, por eso. Generalmente Regis cuando negoció es porque el juego ya estaba libre. Él no ha hecho transferencias, digamos, a México, 3 millones, digamos, en coproducción con el dirigente de turno. Generalmente negocia jugadores libres. La de Camacho de Guaraní Olimpia. Sí. Porque justo estamos hablando que ahora va a ser el giro U. Pero aquella vez había una rescisión y por eso yo me acuerdo que por Guaraní hablaba Benítez, por Olimpia estaba Trovato y Regi era el representante. Y como que había una coincidencia de no, para Olimpia es vital porque va a traer un jugador clave que lo fue especialmente en ese 2018, en los dos torneos, en la primera parte del Tetra. Y para Guaraní era un jugador que va a cumplir 30 años, tener $1 millón. Hasta Totti después como que decía, sí. Claro, a él le gustó. Gerenciamiento en el fútbol paraguayo. El de Ocampo fue el primero. Y el de Carter el más exitoso. Sí. Ocampo, gerencia Sol América.
Y ese fue el primer el ensayo prácticamente. Y con toda la gente de Sudamérica en aquel momento, pues la familia Cruz Roja creo le da... Y hablando de eso un poquito antes había aparecido Marcelo Torcida, ¿recordás? Torcida apareció después de Ocampo. O antes, para mí que fue antes. 2003. No, entonces ya después. No, Después Torcida. Pues yo me acuerdo de 2003. Vos soñaste con un... Ah, no, hablamos de Yoko. La otra de Torcida, no. ¿Qué hace Ocampo? Él se va de Sudamérica, deja el Sudamérica y se va a Tacuarí. Sí. Y todos los apellidos importantes de Tacuarí los gira. El de Sudamérica los gira a Tacuarí. Exacto. Con un prejuicio eso para Sudamérica. Puedo citar Dante López, Enrique Mesa, una cantidad de jugadores. Sí. Pero allá los dirigentes que ceden, yo estoy informando cómo fue nomás. Allá el dirigente que cede, que le hace poder, y el que no le hubiera dado. Bueno, el gerenciamiento de Ocampo fue bueno. Allá entonces se podía hablar de Ocampo. Porque jugó hasta Copa. Tenía su búnker. A Palmeiras lo recibió en el Vete. Vendió jugadores. Todo lo que vos puedas decir, pero clasificando más gerenciamiento de Ocampo, bueno. Gerenciamiento de Odair. Deportivamente no fue bueno. El 3 de febrero. Después pudo haber tenido otras cosas. Se fue reduciendo. Redujo. Apuntó a formativas. Sí. Y ahí es que salió después un grupo de jugadores también que por eso estaba Brian Zamudio entre ellos, por ejemplo. Claro. Otro gerenciamiento, decime, el costarricense ni hablar. El de Rubio Ñu, que... El de Gamarra, Gamarra, Arce y compañía fue bueno. Ese fue bueno, Gamarra, sí. Arce fue y muy Pucci. serio. Pucci, fue muy serio. Aldave no fue gerenciador, pero lo contrataron como una especie de... La época Farías, ¿te acuerdas? Yo creo que ese fue una especie de híbrido. Y creo que lo que la dirigencia quería de la contratación de Aldave es lo que recién, por ejemplo, nos comentaba Regis. No, el tema de yo sé cómo piensa el representante. Repito, esa parte cuando dice, yo le voy a dar su comisión para que me traiga lo mejor. Es como que, bueno, si yo tengo ahí en la parte de la gerencia, el gerente... Porque viste que el fútbol... Ayer mismo con lo de Quique Landay decíamos, ¿cuál es lo que era su cargo? ¿Cuál es? Porque hay cargo y cargo. Y el propio que tuvo 5 años de ese cargo gerente deportivo dice, acá en el Paraguay ese cargo no le respeta a nadie, yo voy a ser nomás técnico de primera. Porque... ¿Quique? Te lo dice el tipo que tuvo 5 años con ese cargo. Lo que voy es, cuando Cerro lo trae al Aldave para eso, yo creo que lo que buscaba es, ¿sabes qué? Queremos a fulano de tal, o queremos preguntarle a tal... Andate nada vos, que vos sos del palo. Esto es como cuando... Imagínate que se gestionó con Teo Gutiérrez, con que claro, estaba en Portugal. Porque, o sea, el famoso, no, que no nos vendan el gato por liebre. Entonces, yo creo que se apuntó más a eso, y siempre recordamos un partido ahí en el Defensores cuando después ya empezaron las grietas, Aldave mirando desde Viva Albirroja y la dirigencia de Cerro mirando desde el palco. Siendo que los primeros lo miraban de codo a codo. Ese partido sí fue por el fútbol local, ¿no? Sí. Sí, bueno, después Daniel Campos tiene... Te meteré que bastante bien. Acosta no aguantó Carlos en Fulgencio Olleros. Se había ido a Luca un tiempo hace poco. Pero no como gerenciador. Ayer lo vi a Berti dirigiendo en Barracas Central, a Berti, que había aparecido ahí. Después, Torcida, vos dijiste, hizo un buen Sol de América Torcida. Era competitivo con el Sol. Apareció Aureliano Torres, por Aureliano Torres, jugaba Claudio Vargas, había un número 10 llamado Adorno, estaban los Yoko, ¿cómo se llama? Jaralungi. Isabel al Santilli puede ser el arquero. Un argentino de pelo largo, creo que era Santilli, ¿eh? No sé si Cupla también es de la época, ¿eh? Puede ser. Sí. Y bueno, ese Sudamérica fue competitivo, pero duró poco. Pero el tema, Federico, es ¿qué buscan estos gerenciadores? Y bueno, y ahí está, pues... Porque acá Regis dice, lo mío es vender. Regis, si sale, va a seguir en el fútbol. Hay otros que buscan y que después no siguen en el fútbol. O se van a otra posición, por ejemplo. Yo creo que la tendencia Roldán, ¿vos te acuerdas Roldán? Roldán fue el peor de todos. Y es el que estaba en Olimpiadita. El Olimpiadita.
Él fue el peor de todo porque él era una cosa, pero de loco era. Solía dar siempre... Gerardo historiaba un poco el tema de Libertad, porque no solo empezó con Pase y Cartes. goles, sí. Había arrancado un poquito antes con Michel Agnoli, Quise. Lo invitan a Cartes. Cartes, en un curso avanzado, se la sabe todas en poco tiempo, ¿verdad? Y bueno, ya no necesita del resto, ¿verdad? Para claro, seguir. lo que pasa es que después él lo que hace es se institucionaliza y se convierte en presidente de Libertad para dejar el gerenciamiento. Pero yo voy nomás también a lo siguiente. Acá me dicen Michel Agnoli, Recoleta, sí. Ya había escuchado eso. Deportivo Recoleta. Estaba ahí con Luis Vidal también. Que dice que la cancha está muy linda de Recoleta y tiene una auxiliar muy linda también. Michel Agnoli, que estuvo en lo que está recordando ahora, está Recoleta. No, yo iba nomás que yo lo que veo últimamente la tendencia es porque lo que decía Regi, el tema de hay cosas que yo no sé. O sea, por eso repito, a Balinelli siempre se le daba el crédito del buen ojo clínico, porque no se puede negar que Guaraní últimamente trajo jugadores que después se consolidaron. Y no es tipo, a ver, desde la época de Fabro, porque Fabro, por ejemplo, ya había estado en el ruido grande. Voy nomás lo de Bautista Merlini y Claudio Aquino, que eran jugadores de una segunda o tercera línea del fútbol argentino, y acá se consolidaron y fueron determinantes en las campañas de Guaraní, por eso después pasaron a Cerro y a Libertad respectivamente. Cuando dicen, no, hay cosas que yo no sé. Una cosa es que yo ahí me peleé con los Recanates, Zapag, o el propio Cardona, cuando aquella vez dijo, no, se está equivocando. Pero después una vez adentro, dice, no, había sido, hay cosas que... por eso cuando él habla del tema de la presión, o sea, se me venía un poco a la cabeza a ver, supongamos un periodista que critica siempre y después dice, yo quiero ser técnico. Y cuando te pone el buzo, vos sabés que ahora te quiero ver. Pero yo creo que la tendencia son representantes que tienen jugadores que entienden que cada vez la FIFA le pone trabas, obstáculos de que sean dueños de ese jugador, porque eso está prohibido, pero eso es lo que ocurre especialmente en el mundo en desarrollo, o subdesarrollo, o tercer mundo. Entonces dicen, ¿sabes qué? Voy a hacerla fácil. Voy a, entre comillas, comprarme un club, y entre empezar de cero, busco a los que están instalados, establecidos, pero que no tienen un peso, que sus dirigentes están rasguñando las piedras, y yo le digo, yo voy a hacer, pero vos me tenés que dar tal cosa, y le buscan la figura, por eso lo de Daniel Campos en Intermetario y todo. Claro, ahí tenés Elche. Bueno, Bragarnik en España, y mucho tiempo atrás Tinelli, el Badajoz. famoso Badajoz, y Daniel Greenback, dueño de la Rock and Pop, que es una cosa muy grande en Argentina, que él prácticamente había gerenciado un equipo de Independiente y salió campeón en el 2002. Y él agarró, no recuerdo qué equipo de España, y llevó muchos jugadores de aquel Independiente y no le fue bien tampoco. O sea, y creo que Bragarnik también dejó el Elche. Hablando de gente que se dedica a hacer negocios. Yo creo que esa es la tendencia, y al estar arrinconados con el reglamento de la FIFA, lo que buscan es, entonces, si Fabio Martín era un representante que era dueño de hasta lo que no se imagina Federico Arias, y la FIFA le dice, no, pero Federico juega en el club ABC Cardinal. Dicen, ¿sabes qué? Capaz yo le digo, yo voy a hacer la corta. Yo voy a buscar una radio, entre comillas, comunitaria, porque no me da para comprar ABC Cardinal, que además tiene dueño establecido y todo. Voy a comprar una radio comunitaria, yo voy a aparecer como el dueño, gerenciador, presidente, ponerle el nombre X. Y a Federico le voy a llevar allá. Y ahí voy a negociar con la empresa. Para mí esa es la tendencia. Eso es lo que está ocurriendo. Y usted dirá, no, pero eso sí, pero ahora cada vez más se da de forma más explícita y en el nivel más alto de nuestro fútbol. Claro. Aquí me puntualiza en buena forma que lo de España, que Ronaldo también está, ¿verdad? Valladolid. Bueno, que lo de España es diferente porque aquellos empresarios eran dueños de clubes que son sociedades anónimas. Correcto, la SAD. Exactamente. Y Sociedad Anónima Deportiva. Estamos hablando de gerenciadores, o sea, no eran gerenciadores, no tiene razón. Claro, por eso Yo lo que Ronaldo... hablé de la misión del
representante de manejar un club. Claro, y eso por eso, esa es una, gracias al doctor que nos esa es una propuesta, ilustra. esa es una, por eso la SAD, y esa es una propuesta que, por ejemplo, en Sudamérica, acá del Cono Sur, yo sé que Chile fue uno de los pioneros con el tema de, a ver, Colo-Colo, el nombre de Colo-Colo, pero es una SA, la UE Chile, todo eso. Cruzeiro también, Ronaldo. Y Brasil, Sí. te iba a decir. ¿Qué es lo que, por ejemplo, es uno de los caballitos de batalla del presidente de la Olimpia? Cuando acá se habla del tema de el abismo con el fútbol brasileño. Que es cierto en el tema de la inyección de capital. Brasil, bajo el régimen de Bolsonaro, porque Lula, y acá hasta podemos meter cuestiones ideológicas, era un férreo opositor del tema de las SAD, modelo España, en Brasil. Cambia el gobierno, entra Bolsonaro, que es de otra línea totalmente opuesta, y dice, perfecto, y entran los capitales. El mejor ejemplo es lo último que pasó con Botafogo, que entra este inversor americano. O sea, él pone. Entonces, eso por ejemplo en el fútbol paraguayo todavía no se puede hacer. Al no poder hacer, le buscan la vuelta, no, pero fulano de tal es el gerenciador de tal equipo que está en la tercera división del fútbol paraguayo, tal equipo. Pero vos decís, bueno, pero pasa con Tembetarú, pasa con Olimpia de Itá, y después subamos una división, pasa con Recoleta, sí, y después ahora con el Tacua. Ahora ya es Tacuario, entonces dentro de poco vamos a tener un fútbol de primera, donde tenés 6 equipos más o menos con el modelo. Sudamérica. Sudamérica tuvo el gerenciador más sospechoso que vi en mi vida, que era un nigeriano. Owedubu. 2 semanas duró. Después de eso vino el sabotaje de Ocampo. Me acuerdo porque íbamos mucho a Sudamérica, me tocaban mucho los partidos de Sudamérica. 3 fechas duró. Owedubu. Nigeriano. Después acá me hablan de un oriental, Dani, no lo conozco, Dani. ¿En serio? Que agarró River Plate con uno de los Fernández con el gatito, parece. ¿En serio? Y no habrá sido porque viste en River jugó un paisano. Le fue mal, ¿eh? No sé si es la época. No. En River jugó un paisano. El He-Man Yang jugó. He-Man Jam. Tú No creo sé que fue si la esa época de época. la Pumita y compañía. ¿eh? Esa puede ser un poco más atrás. Antes, Más que atrás. habrá sido. No, atrás. yo Acá me dice el doctor, nuestro doctor nos dice, Chile, Uruguay y ahora Brasil son los que tienen perfecto. las SADs. Sí. Chile, Uruguay y Brasil. No, por eso. Y Uruguay. Y eso es lo que Y cuando... Brasil está marcando diferencia, hermano, y... Pero a ver, Pero con países, estamos hablando de... pero Chile y Uruguay marcan. ¿Eh? O sea, por eso te digo. Claro. O sea, vos sabés que... Esperaría más que marque Chile por el tema público. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Que me dé el caudal de Colo-Colo, U Católica o Universidad de Chile, que me dé la fuerza que tienen los clubes de Brasil. El público puede seguir mucho para más, ya que la continuación fría de números, ¿verdad? Peñarol Nacional. No, japonés. No, entonces ahí... En River, Gerencio Guau dice Piero. Sí, Gerardo bien, conoce. bien. Entonces, Y ya tenía algunos jugadores, ¿eh? No, por eso te ¿Cómo digo... ese japonés? No. ¿Por qué no hay piso 14 en Japón? ¿Dónde estamos leyendo la historia de terror? No hay piso 14. ¿En Corea tampoco? No, ahí hay. En algunos, pero en algunos no. En Corea, creo. Piso que- 14. Sí, acá el piso 9 no es el piso 9. El piso 8. ¿Vos sabías eso, Dani? No. O sea, habré escuchado de pasada, pero no. El piso 8 no. ¿No? No. Tipo de los hoteles de habitación 1408. Que el tipo que iba a operar al rey le decía no. John Cusack con Samuel Jackson. Acá el octavo cerradísimo, hermano. No, pero está. Vos sabés que yo ahí solía irme a comer. La octava, ¿eh? No, y justamente porque no había nadie. Porque noveno está... No, cuando yo hacía la transición cuando estaba en la FM. ¿Te acuerdas que me iba un rato? Y ahí era el lugar más tranquilo del mundo. Bueno, que venía medio endemoniado. Sí. No, pero para, o sea, no sé si le dan, porque repito, es un tema súper interesante. Es muy interesante. Y yo sé que hay mucha gente que se engancha con este tipo de Colombia, cosas. los hermanos... no, Colombia no. No. Voy a hablar del Colombia de los 80. No, ese otro tipo de modelo. Sí, ese otro tipo de modelo. Pero cito nomás acá el presidente de la Olimpia, y es más, su asesor económico, el doctor Manuel Ferreira. Ellos siempre dicen, acá también, o sea, desde la captación de capital, sí, pero ese suele chocar con la parte social del fútbol. Después podemos analizar. Voy a decir, si hoy por hoy, con las deudas que tiene el Olimpia, y esto de la incertidumbre si es que se va a pagar o no lo de Derlis, vos decís,
te aseguro que va a ganar el tema de, no, hagamos SAD. Pero en un momento normal, vos haces eso y te van a decir 90%, estás loco. ¿Cómo el Olimpia, o Cerro, o Guaraní se va a convertir en una sociedad anónima, o una sociedad de capital, de accionistas? Y sobrevivió en el tiempo, ¿verdad? Pero también pasó, y allí, por eso es la importancia del tema del gobierno. ¿Quién es el que permite? Desapareció en un día. ¿Pero qué pasa? Después la política, por lo que fue el país, ¿verdad? Claro, desapareció un día. Claro. Oficialmente se da por desaparecida y fue una manifestación increíble y el gobierno tuvo que ceder. Pero por eso también es tan apasionante cuando uno habla de ese cordón umbilical, para decirlo de alguna forma, de lo que es gobierno y deporte. ¿Cuándo se da en Chile lo de eso? Con Piñera. ¿Quién era Piñera? Colo-Colo, después presidente de Chile. No fue en la era Bachelet. O sea, por eso yo referenciaba con lo de Lula y lo de Bolsonaro. Bueno, acá los nuestros no están en otra, pero yo por eso preguntaba también lo que ayer ocurrió en el Congreso, ¿cómo va a impactar? Porque repito, el fútbol es como que, no, pero acá un día sale uno y dice, no, la plata de la televisión no nos sigue ni para... Y vos haces el cálculo, pero ¿cómo? Si te da esto. Y eso que antes la APF era la celadora de esos fondos, ¿verdad? Porque si yo te pago un sueldo a vos importante, pero cada rato me decís no me sirve, pues, ¿qué pasa? ¿Qué está gastando no? Cuando menos podría decir. Entonces vos tenés ahora la CEPRELAD. Porque ¿sabes lo que más, Federico? Porque, a ver, cuando se habla de los logros de las gestiones, y uno también habla con propiedad con el tema de los programas sociales que tiene la FIFA, la Conmebol. Todos esos programas, sí, ahí vos ves, inclusive el cartel, programa de desarrollo, programa Forward, programa Gol de la FIFA, Conmebol, y están eso. ¿Por qué? Porque la FIFA no te va a joder. Te dice, APF, toma $1 millón. Esto, ahora hay que apuntar al fútbol femenino. De este 1 millón, gastame el 50% en fútbol femenino. Y vos me tenés que rendir cuentas, 500.000. Ahora, ¿qué pasa del dinero de la televisión a los equipos de primera? Hay un silencio, un muti por el foro. O sea, yo veo cuando van los políticos y todo esto a inaugurar estos programas sociales y veo el logo de la FIFA y la Conmebol. Lógico, porque eso sí hay que rendir, pero de pe a pa. Sí. Después, pero en el día a día, también, cuando le escuchamos los jugadores de primera... la cantidad de obras que hay en el interior. ¿Sí? Que no vemos nosotros por nuestra actividad, ¿verdad? Pero que se van a inaugurar todo. Sí, ya. Sí. A ver si bueno ve la página de la APF y no te das cuenta, pero me contaron que hay un montón. Sí. Ahora en Vélez, después de tanto de ser semillero, la comunión Bragarnik, Uriel Pérez y Rapizarda. Y esto, por ejemplo, estaba mal visto. Uriel Pérez, un dirigente que salió hace poco en una investigación. El representante de Gaby Ábalos. Sí, y era de Totina Amarilla. Hasta después salió. Y fue el que fue nombrado en esa publicación del diario Récord. Claro, ¿no? Claro. En España no son sociedades anónimas deportivas. El Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao y Osasuna. Lo del Congreso es un blef, Fede. La secretaria controla los movimientos financieros de los clubes desde hace más de 5 años. Y sí, hoy estaba diciendo la vicepresidenta, pero ella dice que ellos le salta una alerta y después tiene que actuar la fiscalía. Y ahí está el punto. Acá me mandan inclusive una de archivo que, por ejemplo, Marcelo Recanate llegó a gerenciar el 3 antes de ser presidente del Olimpia. Mira vos. Presidente de Chile, dueño de la U y de Colo-Colo, de los dos. Uruguay marca a nivel de transferencia de jugadores, sí, también. Bueno, lindo tema. Vamos a estar con Edgar. Lo que sí que 3 clubes tiene Regis Márquez, su empresa. RMC. Regis Márquez Shedid. Gracias a Víctor Miranda, me decía el segundo apellido. Shedid. 3 clubes. Acá ya dice que más si Tacuarí baja y sube Olimpia. No. Va a tener 3 clubes en la intermedia. No, por eso yo no sé si es casualidad que tenga los 3, pero en diferentes divisiones. Capaz en el de la PP dice una persona no puede. Lo dejamos, pero a ver, claro. cómo avanza todo esto para que el año que viene de repente no tengamos que decir, se viene el clásico de grupos empresariales o de los empresarios que manejan el fútbol, el clásico del mismo empresario. Pero por eso, o sea, todo esto es porque los que deberían hacer, ¿viste cuando se habla en la política?
¿Por qué el fenómeno de los outsiders? Y porque los políticos no hacen su trabajo. O sea, si los políticos hiciesen lo que se espera de un político, desde la concepción pura de la palabra, jamás tendría outsider. Es más, se le tiraría piedras al outsider diciendo, vos quién sos para meterte en esto. O sea, es lo mismo que vos tenés más allá después de lo que ocurrió en IPS, pero de doctores de repente que alguien que no, yo quiero ser doctor. ¿Pero qué? Pero cuando el que debe hacer el trabajo lo hace de tan mala forma, vos abrís, o sea, hay un caldo de cultivo casi de forma natural para que entren los outsiders. Y eso está ocurriendo, o sea, siempre ocurrió sí, pero yo lo que veo es que nunca a este nivel, a esta visibilidad de tener en el fútbol de primera y que se hable con tanta facilidad, que es lo que yo creo que va a ser la tendencia, lastimosamente, de aquí hasta el futuro. Totalmente. Ya vamos a estar con Ronald Edgar, gracias a Ronald Martínez, el doctor, que me daba lo de Vélez. Recanante quería ampliar el estadio de Ciudad Este, sí me acuerdo. 103.000 personas quería que tenga. Y quería que Brasil juegue su partido eliminatorio ahí. Esa es la preocupación de lo que dicen, no hay que permitir el tema de las SA. Porque ¿qué pasa? Porque el accionista, porque vos cuando en un club social decís, bueno, pero hay un arraigo, hay un amor, hay un interés genuino. El tema de las sociedades o las acciones es mera y exclusivamente lucro. O sea, no, pero este es un estado que, no, a mí yo quiero ganar plata, yo quiero hacer una inversión, yo quiero ganar plata. Y si después, pero esto va a dejar una, no, yo quiero ganar. Por eso es una discusión, repito, casi más filosófica e ideológica que una cuestión puntual de pragmatismo o no. Entonces, desde ese lado, fíjate lo que hablábamos, 1902 camisetas, sí, porque hace rato veíamos, es una edición limitada lo de Olimpia. Esa es la cantidad de socios que pueden acceder. Puede ser, porque es un muy buen gancho para el tema de marketing, para el tema también, porque vos le decís, perfecto, Olimpia no sé cuántos socios al día tiene en estos momentos, más después de lo que ocurrió en Brasil el jueves pasado, pero yo creo que Olimpia tiene esa cantidad y tiene más, pero es como que vamos a reducir, vamos a cobrar un dinero simbólico pero alto también, $120, hoy en día que 800.000 guaraníes para una camiseta, pero es exclusiva. Ahora, yendo al día a día, vos sabés que el equipo no puede jugar en un partido con eso, por el tema de los sponsors, pero hasta uno puede decir, no, pero sabes que yo quiero, está más linda la camiseta al no tener los sponsors, dice Olimpia, con ese template, con esa tipografía, todo eso. Entonces, hay cosas que chocan con el día a día y otras cosas que vos decís, sí, este es un buen golpe, tanto para marketing, pero también para el tema del arraigo. O sea, yo me imagino al socio al día del Olimpia, uno de los 1902 socios, porque realmente cerca de 10.000 socios al día tiene acá, dice Johnny. Cerca de 10.000. Sí, la última que hablaba con el presidente, cuando había tanto fervor y entusiasmo, había como 13.000, había dicho. ¿Llegó a decir? ¿Al día? El presidente, sí, aquella vez que hablamos la última vez con el presidente, mi objetivo era 30.000, decía. Yo a los dos grandes le tenía por debajo los 10.000, entonces yo estuve... Okay. Bueno, habló de los 30.000, ¿verdad? Sí. Vamos a asociarnos a Edgar González acá, porque... Por favor, sí, es el mejor socio. Está haciendo una llamada, ya estoy viendo al 09, sí. Dale, tranquilo, Edgar, arrancamos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @financiera solar, llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos.
Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontrarlas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique, Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. Lozarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida. Tokio, con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Son, dice, cerca de 10.000 lo del Olimpia, que da un ratio de 9-1 en relación a la disponibilidad de las camisetas en cantidad de... Entonces, repito, creo que había todo un protocolo, el tema de inscripción, prefase y todo eso para... Y fíjate que después Olimpia sabrá cuánto puede, entre comillas, ganar, pero si vos haces el cálculo de 1.900 camisetas por 120, estamos hablando de más de $200.000. Claro, no es un ingreso neto. Gran parte se puede llevar la empresa, pero allí yo no sé cómo habrá sido el contrato para decir este tipo de cosas al club le tiene que dejar X%, más allá de que esto tiene más que un fin de recaudación o un fin económico de colección. Repito, ha de ser un orgullo para los socios que puedan entonces adquirir esta camiseta, alusión a los 120 años el próximo 25 de julio. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y fuerza 96, al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrebol Ultra de Lactos Trebol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trebol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días con la Chocotrebol Ultra. La merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Jortizer. Lactos Trebol nutre tus emociones. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Puedes contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan
Ulsan. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones, sin picosa de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contactan al 0983-625-254, 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Bueno, no es mucho, el 15% por cada remera vendida. Para Olimpia. Malú que dice, ojalá me toque. A ver, ¿cómo es que hay que hacerlo? Acá ahí. Ingresar a socios.clubolimpia.com.py/login. Preinscribirse. Unos $35,000 entonces le va a quedar. Bueno. Si es que vende toda la camiseta. Vamos a vender, yo creo. El 18 de julio, efectivizar la compra. Son solo 1.902 unidades. 18 de julio es... El próximo lunes. Lunes. Sí. Sí, Malú, que fecha feliz para los uruguayos. Exactamente. ¿Qué dice acá? Base y condiciones. Con la compra de tu camiseta de aniversario obtendrás, a ver un poco. Esto lo envía Orlando. Obtendrás. ¿Qué más se obtiene? Camiseta, póster, pergamino y packaging exclusivo. No se realizarán cambios ni devolución del mismo. Las tallas están sujetas a la conformación de cada uno, a disponibilidad. Envío Asunción, servicio de pick-up, delivery, tercerizado. Está bien organizado esto, ¿no? Hay muchas formas de comprar. Y repito que está la camiseta, un póster, un pergamino seguramente del aniversario de Olimpia y el packaging exclusivo. Hay algo más que una camiseta por el centenario de Olimpia del próximo 25 de julio. Regalotes, volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles, sí. Lotes con descuentazos del 10, 15, 20 hasta 25% en diferentes zonas del país. Descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o en redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este jueves 14, After Office. Viernes 15, Show en Latigover, 21 a 30 horas. Sábado 16, DJ Bruno en vivo, 18 a 30 horas. Degustaciones, sorteos de 2 millones en créditos, promos de cervezas en lata, botellitas y chops de daiquiri de piña y fernet. Acumula cupones para el evento de Millonarios Premios. El 27 de agosto, mes aniversario número 40. Bailamos con Duzamba. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Muy bien, 12:37. Enseguida ya con los compañeros. Fabio, para tener una comparación. Acá dice, vamos a comprar del mercado. No, tranquilo. Como que, sí, dice, no se apure, muchachos. Sí, Fabio, vos tenés las formaciones de Resi y de Sol, sí, las sí. probables. Las probables de ABC. Claro. A ver, ¿cómo va? Bueno, Resistencia, que es el local, que juegan los Jardines del Quelito, el partido arranca 19-15. Técnico, Roberto Torres, que continúa. Anuncia a Ruan dos Santos en el arco. Mira, continúa. Todos los clubes había por ahí. Está ahí en Resistencia. Sí. Lateral derecho, cara nueva, Alexis Villalba, ex Guaraní. ¿Lo recuerdan? Jugó algunos partidos con Costas. Él jugó bien un partido contra uno de los grandes. Sí, Alexis Villalba. Sí, y se le postuló. Este tiene que ser ya el... Sí. Lo cedió Guaraní. Sí. Los centrales Gustavo Villamayor y Juan Recalde siguen jugando. Ahí el que falta es Brizuela, que no está anunciado en el equipo titular. Creo que fue expulsado en los últimos partidos. ¿Quién? Brizuela, el capitán de Resistencia. Oscar Brizuela. Si no me equivoco, fue expulsado no sé si contra Libertad, pero no está en el equipo. Y Wildo Alonso como lateral izquierdo, que continúa. Se mantiene. Mediocampo Fernando Escobar, parte del equipo. Ya otro que llegó para la clausura, Osmar Molinas, está anunciado.
En el medio campo. Dejó 12 y... Sí, la falta de chapa. Exactamente. Y va a jugar con Mateo Bustos. El chiquito Mateo Bustos, buen jugador. Tiene buena técnica. Y el otro que va a jugar también es Alexis Rojas. Alexis Rojas. Este es el que Regi le llevó, claro, diciendo el posible Romerito. Él después no perteneció a Cerro. Sí, pero no, claro. Estuvo en 12. En 12. Pero qué extremo importante que era. Sí, y en Luque también jugó, claro. Él arrancaba por la izquierda, era tipo que está en gimnasia ahora, menos rápido pero hábil, tenía gol. Otro ejemplo es cuando te dicen, no, pero la regla vendió, y sí, pero viste cómo vendiste. Lo que hubiera sido este jugador, ¿verdad? O cuando te quieren vender, no, pero Fernando que jugó Quintana, no, ellos se volvió un jugador de primera. Pertenece a Cerro todavía Alexis Rojas, dice Juanma. Viste. Está en préstamo. El año pasado se fue a River con Freddy Vera. Ah, sí, ahí está. Y adelante los Martínez, Ronaldo y Diego. Al final Diego se quedó. Al final el único que se fue por la gran campaña fue Chapa. Y no se fue bien del club, pero él al menos logró. De hecho, su último partido fue contra Cerro, cuando era así gran juez. Después cuando era repito, de Sigue Libertad salió campeón antes, porque si no también íbamos a hablar de nuestro... Bueno, ese es el equipo de Resistencia. Atención que hoy debuta en Sol de América Pablo Horacio Guiñazú como entrenador. El equipo de Danzarí. ¿El que club dirigió antes? ¿No estuvo en Tucumán, no fue? Atlético. Sí, no llegó a dirigir. No sé si Talleres dirigió interinamente. Puede ser. 1 o 2 partidos. Y después más estuvo como ayudante, tengo entendido. Bueno, lo que sí es que Sol da oportunidad nuevamente a un técnico argentino que va a hacer lo suyo aquí en Paraguay, conocido como jugador, por supuesto, con la casaca de Libertad. El arquero Luis Ojeda. Buen arquero, Buen arquero. Continúa en Ojeda. Ojeda. Estamos en contacto con Federico Santander. Federico, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo está? Bien. ¿Dónde está Federico? Acá en casa ahora, Paraguay. ¿Hace cuánto está en Paraguay? Y van a ser casi un mes ya. Ah, la pucha, mucho tiempo. ¿Y qué hay para el segundo semestre? Todavía nada, estamos esperando. El mercado está muy quieto todavía. Vos sabés que acá nos están invadiendo mensajes que dice Federico puede volver a Guaraní, alguien le habló de Guaraní. ¿No te habló nadie de Guaraní? Sí, hablé con Santi y con Carlos Javier, con unos cuantos, pero no llegamos a nada, hablamos nomás porque somos amigos. Pero te preguntaban por ahí que se viene, si hay alguna posibilidad, o hablaron a nivel de amistad nomás. Sí, hubo ahí, pero digamos no. Guaraní en este momento no tiene el presupuesto, digamos, para una buena contratación, digamos. Bien clarito, claro. Tu idea es seguir afuera. Me acuerdo cuando en algún momento te quería hacer, te preguntábamos y estaba lo de Dinamarca, después lo de Italia. ¿Querés seguir en Europa si se da, Federico? Sí, siempre. Te felicito. Es como el objetivo de eso. Seguir, vos sabés que siempre estamos hablando acá del tema de los jugadores que se van y que extrañan y que vienen rápido, y de lo que se van y dicen, no, yo voy a jugar acá y voy a jugar acá y voy a jugar acá y se ambientan. Yo sé que mucho tiene que ver la familia, tiene que ver uno mismo, pero vos siempre ante la menor opción, y te habrán surgido cosas seguramente de México, de Brasil, de Argentina, ¿por qué no de Paraguay también? Pero siempre tratando de mantenerte en el primer mundo del fútbol. Sí, porque me gusta, o sea, la competición es muy buena. Encima, no sé, desde que empecé a jugar esa Champions, me gusta mucho. Es diferente, digamos. Y Federico, en cuanto a sondeos, ¿recibiste algo de la misma Italia, por ejemplo, de algún otro equipo, de otros países? Sí, hay. Lo que pasa es que, viste, yo tuve como 2 años casi sin jugar, entonces es muy difícil de ajustar uno, como digamos, en el tema del salario y eso. Y los equipos hoy en día te ven todos esos detalles. Si es que podés concretar algo en Europa, estás en condiciones, ¿verdad, Federico, de arrancar la pretemporada que todos lo hacen ahora, ¿verdad? Sí. No, sí. Estoy en condiciones, obviamente.
no sé cómo me voy a sentir porque hace rato que no estoy jugando, pero sí que estoy en condiciones. Por el tema de la lesión. No, el tema de la lesión ya pasó. Me faltó más ritmo de partido, digamos, más minutos y todo eso. No, o sea, vos después de la lesión ya no volviste más, Federico. No. O sea, estaba siempre de suplente, pero no entraba así 5 minutos, poco jugado, muy poco. Federico, más allá de la ambición de seguir en Europa, si no hay una oferta concreta y si hay acá en el plano local, allí podrías ver y ajustar inclusive las aspiraciones, o la idea es seguir allá en el viejo continente. Y la idea es jugar todavía fuera, digamos fuera de Paraguay. Ya que no consigo en Europa, no sé, ver otras opciones. A Paraguay todavía no es que desprecio, digamos, sino que me gustaría todavía jugar por allá afuera. Bueno, bien, claro. ¿Y hasta cuándo tenés tiempo como para decidir un poquito, Federico? Sí, yo soy jugador libre. Voy a ver. Estoy analizando lo mejor, obviamente para mí y para la familia. ¿De Grecia no te llamaron, Federico? De todos lados ya. Pasa que los presupuestos son bajos a lo que queremos nosotros. Claro, pero vos sos libre, pero tendrá alguien que te representa. ¿Quién debe hablar? Sí, yo tengo un agente italiano. Está trabajando ellos. Y bueno, Federico, entonces, como dijiste, para la gente que nos está preguntando a través del WhatsApp, a mí me pregunta también gente conocida. Lo de Guaraní no sé de dónde salió, hubo una charla con Santi, con Javier, pero no hay condiciones hoy para jugar en Guaraní. No, es que no hay condiciones. El presupuesto Guaraní tienen, no sé, no pueden sobrepasar el presupuesto que tienen, digamos. Lo mismo, no hay condiciones económicas para jugar. Sí, obviamente. Ahí está. Federico, gracias como siempre y que sea lo mejor, que siga en Europa que tu deseo. A ver, Federico, un abrazo. Federico Santander, bajando, estaba encendiendo ahí una ramita, otra ramita, y estaba subiendo ahí y la gente pregunta, ¿verdad? ¿Y de dónde salió Santander? ¿Santander? ¿Van a hablar con Santander? No. Te dijo bien con Santi Sosa, con Javier Acosta, pero no hay condiciones. Vos sabés que suena, es un poco ir de un polo al otro. Porque vos bien le decía el tema de cuando le felicitaba por esa actitud, que yo recuerdo cuando ¿cuándo fue? 3, 4 años, cuando Cerro había preguntado para traer un centro delantero. Era el 9 que buscaba Teo Gutiérrez, Federico Santander, fueron varios. Sí, y contrastaba con el jugador paraguayo que a los 6 meses ya extrañaba el caldo, la sopa y todo eso. Pero acá, quieras o no, como bien lo explicaba Santander, él viene prácticamente sin jugar y da la sensación que, además cuando Fabio le preguntaba, no, pero otros mercados, y decían, no, pero el presupuesto es... Y de un jugador que, a ver, no necesita el tema de la transferencia, porque es libre, es solamente arreglar el sueldo. Y dice, no, pero acá el presupuesto, o sea, a mí me suena ya lo otro, de decir, espera, dentro de todo uno es profesional, o sea, uno va donde le buscan. Claro. Es que muchas veces... Pero él es muy directo, ¿eh? No, sí, por eso. Cayó muy mal en mucha gente, más empezó el trabajo, pero le dicen... pero por eso. Fue muy por eso es de un polo al otro, de aquel que, pues yo extraño, no, pero vos tenés que ahí aguantar. Yo, ¿sabes qué? Yo creo que por eso cayó como diciendo, no, pero ¿cuántos jugadores vinieron acá? Se recuperaron y... Está claro que no se quiere devaluar, en el sentido de que, bueno, yo ganaba tanto en Italia y de eso no quiero salir tanto, ¿verdad? Pero hay una situación aquí también actual del jugador, ¿verdad? Que lo debe analizar bien. No, yo me acuerdo que aquella lesión, pero no, ni hacerlo, no. Pero y si te llama, no. Y si hay 1 millón, no. Y era así. Estamos con Michel Sánchez. Michel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Un placer saludarte hoy y también a tus compañeros. Bien, Michel, arranca un torneo. Una cosa que ayer nos estábamos preguntando acá, pero qué bueno arrancar con esto. El tema de los 5 cambios para la Copa Paraguay, ¿no o sí? No, para la Copa Paraguay no. Solamente el tema de los 5 cambios es solamente para la Copa de Primera, el campeonato principal. ¿Y cómo anda la Copa Paraguaya, ¿Cómo? ¿Cómo anda la Copa Paraguay? Estamos ahora, justamente, estoy hablando desde el área grande del Gunter Vogel. Estamos preparando los partidos de esta tarde, así que
con mucha expectativa también, y ya informarte que mañana tenemos el sorteo de la fase 3 de la Copa Paraguaya, donde ya ingresan, vamos a conocer las llaves de los equipos de la División de Honor. Hoy jugó Luqueño, Fabio. Ayer jugó Luqueño y pasó en penales. Jugó ayer, empató en tiempo normal 0-0 y ganó en penales. Ahora este equipo de Capitán Vado que pasó la otra vez, qué mérito para ellos, venir de tan lejos, sí, jugaron muy bien afuera. Realmente lindo partido en Santaní, sí. Y bueno, ahora ya están preparándose para la siguiente fase, con mucha ilusión. ¿Y la Copa Paraguay cuándo termina, Michel? Va a terminar antes del campeonato clausura, allá por principios de noviembre más o menos. 17. Va a terminar antes. 14 de noviembre termina en clausura y la Copa Paraguay antes. La final siempre aquí en Asunción. Todavía no está definida la sede de la final. Está bien, porque fue una vez en Pedro Juan Caballero y el resto fue en Asunción. Y dos veces en Asunción. En Asunción. Sol América Olimpia, fueron lindas las finales, hay que decir eso. Guaraní Olimpia aquella primera, Guaraní Libertad la segunda, Sol América Olimpia la tercera. El tema de el estadio de General Caballero de Mallorquín, ¿ellos no juegan por opción propia, por elección, o no pueden jugar en su cancha? Ellos están haciendo un trabajo importante que realmente se nota bastante ya los resultados de ese trabajo. Ha mejorado muchísimo el campo de juego en el aspecto general. Solamente que tienen dos puntos muy específicos en donde no germinó el césped de invierno. 2 puntos específicos se notarían bastante en una transmisión de televisión. Entonces se les ha solicitado la posibilidad de no jugar esta fecha, dándole más tiempo para que termine el proceso natural de germinación y que pueda cubrir el 100% y esa cancha se vea realmente como está en el resto del campo de juego, en perfectas condiciones como para recibir los siguientes partidos del campeonato. Michel, te saluda Fabio. Con respecto al tema de los 5 cambios, veníamos preguntando a diferentes directivos el tema de las ventanas. ¿Cómo se va a hacer en el caso de que se excedan las 3 ventanas disponibles en los cambios? Si hay una cuarta situación, o eso es imposible que ocurra porque el cuarto árbitro tiene que estar pendiente de eso. El cuarto árbitro del delegado está pendiente de eso. Eso no podría ocurrir. No va a ocurrir. Bueno, perfecto. Entonces, de ese lado no vamos a tener inconvenientes. Y ahora con el tema del sub-19, todo claro, el reglamento, el tema de la multa y la pérdida de puntos al final del torneo si es que un equipo no logra los 800 minutos para el juvenil. Sí, así es. Bueno, a partir de este campeonato clausura para la primera división, porque para la intermedia BC ya se inició desde el inicio del campeonato el conteo del sub-19. Cada club deberá, en los 22 partidos que tiene para el clausura, deberá sumar por lo menos 800 minutos con jugadores sub-19, con minutos de jugadores sub-19 en cancha. Para ello el club puede alinear el titular, puede no alinear el titular y hasta incluso puede no utilizar en algunos partidos a ningún sub-19. O sea que a diferencia de lo que era la regla antes, que obligaba a que los clubes alineen como titulares indefectiblemente a un sub-19 en cada partido. Eso no ocurre ahora. Por eso la bolsa de minutos. Ahora, con respecto al calendario, Michel, se confirmaron 5 adelantos y la culminación del clausura, ¿qué fecha sería? El 14 de noviembre. 14. Y 5 adelantos, ¿verdad? Sí, 5 adelantos está previsto ahora y bueno, esto también se puede rever, se puede prever para ver si es que dentro de fecha FIFA se puede jugar un partido, entonces eliminamos un adelanto. Michel, volviendo al tema del sub-19, para la aclaratoria, lógicamente si un equipo coloca 2 sub-19 no es que duplica la cantidad de minutos. Así mismo, eso es muy importante tu acotación. No se suma en ese caso, se toma el tiempo del que jugó más minutos y eso se lleva al boletín técnico. El único caso en el cual se suma es cuando se hace el cambio de sub-19 por sub-19. Es ahí el único caso en el que se puede sumar los minutos de 2 sub-19. O sea, debe ser un cambio directo. Por ejemplo, si el jugador, si Fabio es el sub-19 titular y Federico es el sub-19 suplente, para que se duplique la cantidad de minutos
yo tengo que hacer el cambio de Federico por Fabio. Si Fabio sale por otro jugador que no es sub-19 y Federico lo propio con otro jugador, allí no se computa, sino que se utiliza el criterio de mayor cantidad de minutos. Correctísimo. Solamente, reiterando, solamente se suman los minutos en el caso de que se haga ese cambio directo de sub-19 por sub-19. Y después lo otro, estamos hablando de minutos reglamentarios, cronometrados, no tiempo de edición. Los 90 minutos iniciales, es decir, 45 minutos del primer tiempo y 45 del segundo tiempo, no se suman los minutos adicionales. ¿Qué tal va la experiencia en intermedia? O sea, ¿cuál es un poco la tendencia? Los equipos suelen arrancar, suelen meter cuando el partido está más o menos definido. ¿Cómo viene un poco la mano? Ya que mencionaba lo que para nosotros va a ser novedad en el fútbol de primera y que ya se está implementando en las otras divisiones. En primera B y C, al promediar el campeonato ya tenemos equipos que ya han completado sus minutos. En la intermedia, Rubio Ñu le falta creo que 80 minutos para completar el cupo que tienen ellos. O sea que realmente los clubes están utilizando normalmente jugadores sub-19 de titular, como ser Luqueño con Alvarenga, que jugó muchísimos partidos 90 minutos, Cliniense también, Rubio Ñu por supuesto, 2 de Mayo también tiene bastante ya sumado, le faltan muy pocos, y estamos promediando el campeonato, o sea, todavía falta mucho y ellos ya están llegando a la bolsa. Michel, te doy un ejemplo. Si, por ejemplo, Guaraní lo pone a Matías Segovia como su sub-19 y dentro del campeonato es convocado a las selecciones juveniles, en ese caso, ¿cómo hacen si Guaraní dice, por ejemplo, me sacan mi jugador sub-19, no puedo acumular minutos? ¿Cómo se podría hacer en ese caso? Se le acumulan los minutos que jugó en la selección, estando en servicio de la selección, si es que no puede jugar por su club, pero tiene que darse el caso que están mencionando, que sea un jugador que por lo menos ya haya disputado un partido en la división principal de su club. Correcto, eso corre entonces para clubes, por ejemplo, Cerro, Olimpia, Libertad, tienen jugadores juveniles que pueden ser convocados a selecciones menores. Si ya utilizaron a ese jugador en el clausura, va a acumular minutos estando en la selección. Así es, justamente para evitar que el club pueda negar al jugador por tener que cumplir con la regla, por ejemplo. Y en el calendario, ¿cuántas convocatorias de selecciones juveniles está previsto en este torneo bien express que vamos a tener, Michel? Pasa que hay operativos que surgen y ahí se le convoca a los jugadores. No es como la división, la categoría principal, la selección mayor que tiene fechas ya predefinidas con antelación. Entonces es un poco menos previsible el tema de las selecciones menores. Por ahí surge un operativo y el jugador es convocado. Es diferente como eso independientemente al sudamericano que exista, pero también ellos tienen amistosos internacionales, entonces ahí surge, digamos, con muy poco tiempo de antelación la posibilidad de viajar. Quiere decir que si aparece un sub-19 que es un fenómeno y lo convoca Barros Esqueloto para el amistoso con México, eso va a ir computado, entonces, Michel, si es que llega a jugar por su equipo primeramente. Ojalá que ocurra, sí. ¿Y cuántos minutos serían estando en la selección, dijiste? Si no juega es 36 minutos y si juega más de 36 se le computan ya los minutos que jugó. Ah, ya, correcto. 36 minutos es el promedio, son los 40% que calcula el sistema para dar la bolsa de minutos. Bueno, está Michel. Hoy, ¿cuándo es la inauguración oficial del torneo? El torneo arranca hoy y el puntapié inicial es el día domingo en el General Pablo Rojas, en el partido de Cerro Porteño 12 de octubre, teniendo en cuenta que la denominación del campeonato lleva el nombre de Alexandro Arce Añasco, en homenaje a quien envía fuera el hijo del director técnico del Club Cerro Porteño, Francisco Arce. Exactamente. Gracias, Michel. Un abrazo, Federico, un placer saludarlos y dialogar con ustedes. Michel Sánchez, de competición de la APF.
Vení a celebrar el aniversario de Nueva Americana en el Shopping Mariscal del 14 al 17 de julio con 25% de descuento en toda la tienda y hasta 12 cuotas sin intereses. Beneficio exclusivo con tarjetas de crédito Atlas. Te esperamos de 9 a 21 horas en el tercer nivel bloque A. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Enamórate de la economía, durabilidad y comodidad de las motos Taiga. Recorre caminos sin dificultades y con estilo. Anda confiado con la garantía de 15.000 kilómetros que solo Taiga te puede ofrecer. Acércate a tu sucursal Inverfin en todo el país y encontrá la Taiga que estás buscando. Adquirilas en cuotas desde 275.000 guaraníes. Seguinos en @motostaiga y @Inverfin. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Vuelve la Feria Petersen. Descuentos imperdibles. Herramientas de ferretería, metalúrgica, forestal, mecánica, construcción. Jueves 4, viernes 5 de agosto de 8 a 18 horas. Sábado 6 de agosto de 8 a 14 horas. Petersen, sobre la avenida Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Te esperamos. Petersen, las herramientas correctas y las manos correctas. Más info en redes sociales @PetersenPY y www.petersen.com.py. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos Upisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa, juega con todo. Vamos a saludarlo a José Lozano, es el representante de Junior Marabel. José, ¿cómo te va? Te saluda Fabio aquí en ABC Cardinal. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia de la mesa. Bueno, José, contanos un poquito. Junior Marabel está para irse, hay ofertas de afuera, principalmente de Argentina, ¿verdad? Sí, la más cercana es, como saben todos, ¿verdad? Es la de Unión, que es la que realmente, como voy diciendo, y tampoco puedo digamos, comprometer en decir que ya está cerrado de una, pero los detalles ya están, ¿verdad? Solamente falta justamente, para la redundancia, fijar esos detalles para que él pueda ir, ¿verdad? ¿De qué club estaba hablando, José? De Unión. Unión de Santa Fe. ¿Va a comprar qué porcentaje del pase de Junior? Y estamos viendo la propuesta que hizo llegar al Club Capiatá es de la compra del 60% del pase. Bueno. Y todo esto, si se concreta, es con la gente de Capiatá, no con la gente general, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que el general tiene que recibir también un porcentaje de eso cuando se hace el negocio, porque ellos tienen una cláusula que hay que respetarla, ¿no? para que el jugador pueda tener día libre para salir, ¿verdad? ¿De qué porcentaje hablamos para General Caballero? Del 30%. 30%, o sea que prácticamente se distribuirían ese dinero a la mitad, ¿verdad? Claro, mira, acá el tema es que el 50% del pase del jugador en este momento, porque tiene un contrato con General Caballero, el 50% es de Capiatá, porque en una cláusula hay una cláusula también de compra del Club General Caballero de un 30%, ¿verdad? Y el 20% pertenece al jugador, ¿verdad? Entonces, en esos los detalles que estamos tratando de solucionar, ¿verdad? En cuáles son los porcentajes que le tocaría en cantidad, digamos, a cada club. Y al jugador, evidentemente, ¿verdad? ¿Y Marabel ya no estaría jugando por General Caballero Clausura? No te puedo asegurar tampoco eso, porque justamente no hay ninguna digamos, transacción o traspaso cerrado en este momento todavía, ¿verdad? Estamos en esos detalles, ya desde ayer estamos con eso, estamos hablando, reuniéndonos de aquí para allá, viendo todos los detalles para que justamente todas las partes puedan terminar, digamos, de alguna manera satisfactoriamente bien, ¿verdad? Y si arreglan, ¿ya podría estar este fin de semana en Argentina Junior Marabel? Sí, si todo sale bien, si tenemos a lo que es el jugador, ¿verdad? Porque el jugador es el que realmente siempre tiene la última palabra en todo acá. Él ya tendría que estar saliendo a más tardar este fin de semana o la próxima semana, a más tardar el lunes, ¿verdad? Pero hasta ahora, como no tenemos todavía nada, esto se va a resolver en el transcurso de la tarde,
y ahí ya sí tendríamos ya a ver el siguiente paso, que es el viaje del jugador. Ese contrato que apareció y se dio publicidad en cuanto a la cláusula, José, de 30 millones de dólares, ¿eso está vigente o no? No, ese es un contrato viejo. Ahora justamente tiene un contrato nuevo, el que también es con Capiatá, donde justamente los números son mucho más reales, ¿no? Ah, ya. Pero existía esa cláusula entonces con ese monto. Existía, ese contrato existía, pero bueno, ya quedó sin efecto porque realmente es un contrato viejo del 2018, si no me equivoco, donde, bueno, las cifras son exorbitantes y no reales, ¿verdad? Uh-huh. Hoy por hoy, entonces, ¿está más cerca de Unión Junior Marabel, puedes decir, José, o todavía no querés ser cauto? No quiero comprometerme a decirme esto porque realmente, como te digo, el jugador es el que tiene la última palabra y también tenemos que estar todas las partes de acuerdo para que eso salga, pero sí está muy bien encaminado y esperemos que todo salga bien, ¿no? José Lozano, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Saludo. José Lozano, representante de Junior Marabel, decía que está para comprar Unión de Santa Fe el 60% del pase de Junior Marabel, de muy buena campaña en la apertura con General Caballero. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas a Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye Fisae. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como Fisae-PY. Wonder, en Farmacias Catedral premiamos a quienes hacen parte de nuestra vida como una verdadera familia. Por eso te regalamos 5 kits de asado, 5 conservadoras equipadas y 5 termos forrados para que disfrutes con tus amigos. Por compras a partir de 30.000 guaraníes generas un cupón electrónico y doble cupón comprando de las marcas participantes. Sorteamos el 29 de julio. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas por aniversario en televisores. Además, triplicas tus chances de ganar 1.000 millones en premios. Escucha esta super oferta: TV Win de 32 pulgadas HD, precio normal, 18 cuotas de 191.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Campaña, ya sabes, Bucalex. Garganta irritada o tos seca, ya sabes, Bucalex. Menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que ya sabes, Bucalex. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confar Saeca. Bueno, Fabio, nos quedó pendiente lo de Sudamérica. Justo te iba a decir eso, Federico. Estamos con lo de Sol, el probable equipo que va a presentar Pablo Guiñazú hoy en su estreno como entrenador y, por supuesto, el primer partido de Sol en el clausura. Luis Ojeda, decíamos en el arco, no cambia. Víctor Barrios, que venía jugando en Guaireña como lateral derecho, ahora pasó a jugar en Sol. La vuelta de José Leguizamón en la saga del equipo de Ansarín. Leguizamón había ido a... ¿Cuándo se había ido del fútbol paraguayo? No se fue, ¿verdad? Pero no jugó más en el Sol. Se fue a Chile. ¿Otra vez? Primero Central y después a Chile. Pero ya estaba en Sol él. Estuvo en el Sol, sí, pero se fue él. Se fue otra vez, bueno. Sí. Ahora está anunciado como titular junto con Fernando Díaz. Este va a ser un chico promocionado, nos imaginamos, en Sol, que tiene buenas formativas también. Y por izquierda continúa Gabriel Báez, el argentino que... sí, es un lateral ya consolidado a estas alturas en Sudamérica, más allá de los rendimientos. En el mediocampo, Matías Flores, este es otro chico nuevo también. Aldo Quiñones, que forma parte de la nueva lista que tiene Sol en cuanto a incorporaciones. Últimamente estuvo en el Strongest de Bolivia. Era de Luqueño. Sí, de Luqueño, el volante que jugó en Luqueño también en River. Para completar lo de José Leguizamón, sí, se había ido a Unión Española, pero este año estuvo en Central Córdoba. Ah, viste. Central De Córdoba. Sol pasó a Central Córdoba y volvió entonces ahora. O sea, estuvo en Sol, pero después fue a Unión Española, lo que restó del año pasado, y este año estuvo en Central Córdoba. Ah, perfecto, muy bien. Y ahora vuelve a Sol de América. Bueno, la pareja de volantes centrales entonces, Aldo Quiñones con Marcelo Chelo Estigarribia, que a estas alturas ya es volante central también.
en este equipo de Sol. Y por izquierda, Emiliano Osuna. Es un jugador que hace rato está también en la institución, volante por izquierda. Y arriba, Cristian Duma. Este tiene que ser argentino, ¿verdad? Cristian Duma está anunciado como titular para acompañar a Rodrigo Castro. El toro de acá, Rodrigo Castro. El toro de Pergamino, que Gerardo Duma. Ah, mira, el toro de Pergamino, 25 años. Cristian Duma junto a Rodrigo Castro, el ex luqueño que también ya está en Sol desde este año. ¿Cuál era la referencia por Matías Flores, dijiste? Y no sé si es inferiores. No, por eso, porque de ahora es más con el tema del sub-19. Cuando veamos un nombre en medio así desconocido, vamos a preguntar... Claro, ese es el sub-19, y ahí vamos a decir... el otro nombre extraño es Fernando Díaz en la saga para jugar con Leguizamón. Pero habrá que ver si también se arriesgan, ¿verdad? Siempre uno dice, uno que juegue más cerca de la raya tiene más posibilidades de que sea, ¿verdad? Pero sí, ahí hay dos nombres, el de la saga y el volante tirado por derecha. Sí, lo confirma Gerardo, sub-19 Flores. Por eso, ¿viste? Ya es así tipo intuición nomás. Y cuando ve el parado del equipo. Resistencia que no anuncia un sub-19, al menos de arranque. A ver quién tiene en la banca. El chico Bustos, ¿vos dijiste qué? No, Bustos es... Vos dijiste chico por la estatura. Por la estatura, sí. Pero es un buen jugador, tiene mucha técnica. Buen recorrido. Pero allí no hay juvenil. No hay en Resistencia no. No, pues te dije, hay equipos que van a decir, no, ¿sabes qué? Hay que luchar y después vemos cuando completamos... Y la importancia del tema del cambio directo. Porque si técnicamente vos utilizaste dos juveniles en momentos diferentes del partido donde no hayan coincidido, igual no sirve. Tiene que ser un cambio directo para multiplicar por dos la cantidad de minutos del juvenil. Leguizamón jugó contra Boca por Central Córdoba. Se había lesionado en ese partido y después de eso no volvió a jugar, nos dice Ale Cáceres. Gracias, Alejandro. A ver... Resistencia José Ariel Recalde, dice Gerardo. El hijo de Carlos, que estaba en libertad. Sí. Pero está de suplente, porque este Juan Recalde que juega en la saga es otro. No, este es José Ariel. Perfecto. Sí. NRG, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Este mes del amigo, asegúrate con un amigo de verdad, de la mano de Atalaya S.A. de Seguros, para una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 31 de julio. Atalaya S.A. de Seguros Generales a tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Atalaya S.A. de Seguros Generales. El poderoso antigripal Gripsil día y noche. Gripsil día y noche. Alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quimfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Visiten la Expo, el stand de Ochi, frente mismo al ruedo central, y prueben las riquísimas picadas de toda la variedad de los productos Ochi. También un espectacular parque de diversiones y otras atracciones para los niños. Visite el stand de Ochi en la Expo 2022. Ochi, el gusto es nuestro. El televisor Covio ofrece una excelente definición de imagen y mayor conectividad. Encontralo en Electrovan en 12 cuotas de tan solo 140.000 guaraníes, pidiendo al 0982 60 20 20. Apurate que la promo es limitada. Visítanos en nuestras redes sociales @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, aquí completa, se lesionó la rodilla en Central Córdoba. Ojalá el torneo clausura sea sin apagones. Hoy hay cancha de peligro. Claro. Otro torneo, dice otro. ¿Qué habrá pasado con los loros de la cancha de River para esta noche? Esperemos que se haya solucionado. Mañana parece, Hoy y mañana, claro. Sí, hoy y mañana. Por lo menos lluvia no está para hoy, ¿verdad? No. Vos sabés que algunos decían que sí. Digo, por cómo puede quedar la cancha. Claro, sí. Yo vi jugar a la tarde lluvia,
Pero en el pronóstico del lunes, martes, por ahí. No sé, yo no sé qué puede cambiar mucho la cancha porque no estaba bien. La última vez que jugó Olimpia ayer. Incluso decía Fabio, 29 grados la máxima. Tenemos 27 ahora. Puede ser entonces, vamos a ir con los compañeros. La recorrida. La recorrida, claro, pues tiene la fecha, hermano. O sea, hoy y mañana tiempo de verano y el sábado baja bruscamente. Entonces sábado y domingo vamos a tener un tiempo fresquito. de invierno full. Sí. Porque vamos a tener 9, la mínima el sábado y el domingo 7. O sea que a la cancha Olimpia y de Cerro tenemos que irnos ya más abrigados. Bien abrigados, sí. Vos sabés que estaba mirando aquí el trabajo de los compañeros del impreso. Un saludo para Miguel Cáceres, Víctor Miranda Rojas, Mirandiña, Gabriel Benítez, todo el equipo ahí, Julio Noguera. Ellos publicaron la lista de jugadores paraguayos en Europa, en primera división. Son 13. A ver, decí un poco. 13 paraguayos en Europa. En primera división estamos hablando. En Inglaterra hay 3, como ya saben. Miguel Almirón en el Newcastle, Brian Ojeda en el Nottingham y Julio Enciso en el Brighton. Vi que el Scarpa va a ser compañero de Ojeda. En el Nottingham. Claro, porque firmó el precontrato. ¿Va a llegar libre? No va a renovar con Palmeiras. Entonces, el técnico dijo, igual lo voy a usar. Y va a ser compañero de Brian entonces ahí en el Nottingham. Pero llega libre al Nottingham, ¿verdad? No. Claro, pero recién el año que viene. No es la gran, o sea, lo que quiso hacer Josué que tuvo que volver, ¿verdad? En Italia vamos a tener uno, ante lo que ya anunciaba Federico Santander, terminó contrato con el Bologna. En Italia tenemos al Tony Sanabria en el Torino. En Alemania hay que ver todavía esto. Pero cuando respondió. Sí. Repito, una cosa sí, esa mentalidad que otra cosa cuando digan no, eso... Claro. En Italia entonces Tony Sanabria con el Torino. En España, Santiago Arzamendia con el Cádiz. Estamos hablando de primera división. En Alemania, al menos por ahora, Omar Alderete tiene que presentarse con el Hertha Berlín. Si es que no negocia con otro equipo, pero tiene que estar ahí. En Rusia tenemos 2. Jesús Medina, en el CSKA de Moscú, ¿verdad? Y en este caso Diego Acosta, el de Orenburg, hace poquito, que juega en primera, sí. En Dinamarca tenemos a Blas Riveros en el Brøndby. En Grecia tenemos a Juan Manuel Iturbe en el Aris Salónica. En Rumania tenemos a Derlis Mesacoli en el Arges. ¿Es el que vino a Cerro? Sí. Había 2. César es uno y el otro es Derlis. Y este es el que vino a Cerro. Sí, Derlis es el que estuvo en Cerro. En Rumania entonces Derlis Mesacoli. En Azerbaiyán hay 2. David Mesacoli en el Nevski y Julio. ¿Ya un tercero entonces? Julio Rodríguez en el. ¿Cómo era? ¿David, César y cuándo? No, David y Derlis creo que sí, está bien. David Derlis, ahí está. Había un bueno, que me ayuden los compañeros. ¿No? Para mí que sí. César Mesacoli. O capaz que me ayuden los compañeros, por favor. ¿Verdad? Digo, bueno, y con ellos finalizamos. 13 paraguayos en primera. Después tenemos. ¿Cuál está en la alta ola? ¿Quién hubiera dicho? O sea, la liga donde más paraguayos hay es la Premier. Claro. Grande, con fuerza tenemos los 3 de Inglaterra, Miguel Almirón, Brian Ojeda y Julio Enciso. En Italia, Tony Sanabria. En España, Arzamendia. Y en Alemania estaría Alderete con el Hertha Berlín. Después ya son ligas menores. Estamos hablando de las grandes ligas, ¿verdad? Y después hay otros jugadores paraguayos en categorías menores. Dice el impreso de ABC el trabajo de los compañeros. Sumale lo que ayer hablábamos de Rusia. O sea, Rusia es luego una liga inferior en relación a los 5 grandes, donde por ejemplo no tenemos representación en Francia. Más ahora que, ¿cómo es? Benítez, el golero, pasó a Países Bajos y que ya está ahí. Cuando Guillermo dijo, no están encontrando un papel ahí ya. Anda a saber, pero Rusia, o sea, por decir lo de Jesús Medina, más allá del chico desconocido, porque puede ser el destino de Choco Fernández, que ellos no tienen competencia internacional. O sea, es una liga aún más devaluada para el crecimiento profesional del atleta. O sea, más que nunca juegan un torneo casero y que no tienen UEFA. ¿Qué tal, Juanma Figueiredo? ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, primero, antes de hablar de la actualidad de Cerro, respecto al equipo, para el domingo, ¿cómo está lo de Coyote? Está todavía en un punto donde no hay alguna novedad con relación a lo que informábamos ayer. Sabemos de lo último que contábamos sobre incluso el okay del propio futbolista, ya sabe la familia también, y lo están manejando de manera muy hermética. El grupo que lo maneja, por ejemplo, Fede, Dani, Fabio, audiencia,
hasta aquí se nota, o mejor dicho, se muestra reacio o no aceptan este ofrecimiento, no admiten, mejor dicho, no es que no aceptan, no admiten que haya una oferta formal. Pero sí, sabemos que en realidad sí, también incluso pudimos averiguar en la propia interna y de la interna dirigencial de Cerro Porteño que ya están manejando eso y que en los próximos días, las próximas horas se podría concretar el fichaje de Alan Rodríguez al fútbol europeo, específicamente al Anderlecht de Bélgica. Después todavía no ha surgido novedades, hay todavía el análisis que se está realizando para confirmar esta transferencia. Bueno, ¿y el resto? El resto, Fede, vos sabés que estábamos averiguando el lunes y informábamos de que Francisco Arce tiene a todos a disposición para el partido del día domingo ante 12 de octubre, pero en las últimas horas hay que estar atentos porque así como están las cosas, Marcelo Moreno Martins de vuelta tendría algún tipo de inconveniente físico. No me especificaron de si es muscular, si es alguna lesión ósea o algo, pero está con algunas dificultades. Hay que ver, mañana es el entrenamiento seguramente más importante, donde Francisco Arce va a parar un probable equipo y habrá que ver si allí está Marcelo Moreno Martins. Por el momento, al menos, la información que tenemos es que estaría descartado de vuelta para el partido del día domingo. Bueno, ¿qué tema? Sí, realmente sí llama mucho la atención porque cada parate a él siempre le aparecía algo y que lo deja fuera del partido. Y la información que tenemos es que así como están las cosas, está con una dolencia y habrá que ver si llega o no. Por el momento, además, no que sí. ¿Y cómo sería ahí la composición? Ahí lo tiene rápidamente Alfio Oviedo, ¿verdad? Después, a mí me genera duda el armado del medio campo principalmente. ¿Cuál será la elección de Arce con relación primeramente al sub-19 y después al parado del doble 6? Si ¿cuál de ellos va a dejar en el banco de suplentes? Estamos hablando de 3 volantes centrales de un apellido muy pesado, que si vamos por el rendimiento deportivo, Robert Piri Damota me parece que está a la cabeza allí en ese rendimiento, y habrá que ver si se decide por Ángel Cardoso Lucena o Carrascal para ir al banco de suplentes. Uno de ellos va a acompañar a Robert Piri Damota en el equipo titular. La ausencia de Claudio Aquino dependerá también mucho del reemplazante, de qué idea tiene Francisco Arce con relación al sub-19, porque hasta aquí entrenamientos sí de fútbol, incluso también más bien tácticos, repasos en cuanto a los movimientos que quiere implementar Francisco Arce, pero no ha parado un equipo para lo que va a ser el partido el domingo. Bueno, está Juanma. Dale, Fede, estamos atentos ante cualquier novedad y estudiamos el grito. Perfecto, muchas gracias. Dale, saludos a todos. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lacto Mix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos con la app Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Bueno, está Johnny González. ¿Cómo te va, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, señor, espectacular. ¿La camiseta te gusta? Señor. ¿La camiseta te gusta? Espectacular, me gusta, Federico, la letra, la forma como describe la letra y también el color, el dorado espectacular, sobre el color negro. Yo que soy amante del color negro, me encanta realmente esta camiseta del Olimpia, 1902 unidades que seguramente el socio va a adquirir en un ratito, porque si es cierto, es un monto importante, pero también hay que decir que estamos en la quincena. Aluge, por ejemplo, es candidato para quedarse con una camiseta. Sí, está rápido, atento al tema del momento de registro, me dijo. Así es. Y me parece que hasta ya tiene el presupuesto para esta camiseta. Bueno, Camacho capaz de jugar contra Olimpia el sábado, ¿eh?
puede ser, Federico, porque él viene de actividad en el último partido entre Guaraní y Olimpia. En el Defensor del Chaco fue muy importante para el equipo de Cano, autor de un golazo, y después colabora para el segundo tanto de Walter González. Fue a Brasil, acompañó al equipo. Si miramos la inactividad, más bien el grupo de Guaraní estuvo inactivo por algunos días. Sin embargo, Néstor Camacho estuvo trabajando sin ningún inconveniente, inclusive fue parte del grupo en Goianía. Por eso, si juega de titular, o por lo menos tiene minutos en el Clásico Añejo el sábado, no tiene que extrañar. El tema de la salida de Landaya, ¿cómo habrá repercutido, pensás? Es muy difícil, Federico, tener opinión de ahí adentro, a esta altura, porque uno consulta y no hay respuesta, no hay retorno, así que seguramente después, en el transcurrir de los días, de las horas, hasta de los meses, podríamos tener opiniones de sus 6 compañeros, de sus colegas en este caso, pero a esta altura, cero comentarios sobre esta situación. Bueno, Johnny, y con todo esto, hay lesionados, el partido ya es el sábado, el árbitro va a ser Méndez. Y Fernando López en el VAR. En el VAR. Sí, señor. Y este tema de Sub-19, Federico, resta confirmar, o por lo menos, que el técnico pueda decir al grupo en qué momento será utilizado el joven, será desde el principio, si será a cambio. Podría ser, por ejemplo, que se cumpla con el reglamento desde el principio y después poner a otro Sub-19 dependiendo de la posición. Por ejemplo, lateral por la zona derecha. Yo no descarto que en algún momento pueda aparecer un lateral derecho y que Tucu Salazar sea el cambio por ese juvenil, o que ingrese en vez de Tucu Salazar en este partido de Guaraní. Por el medio podría aparecer también, porque está Víctor Quintana, que tiene 19 años, cumple con el reglamento, se aclara perfectamente que tiene que ser categoría 2023 o cumplir 19 años en este año para que pueda servir su inclusión para cumplir con la regla. Y después en la delantera, y el técnico recurre, por ejemplo, a Aaron Páez, que ya tuvo la posibilidad de jugar ante el 12 de octubre, por ejemplo, la que Julio puede tener en el medio, en la zona defensiva y también arriba, con la presencia de Aaron Páez, podría ser Alan Will, también otro joven de la cantera, el caso de Partajú, y también a Matías Almeida. Y es que uno quiere utilizar un extremo, podría aparecer él para cumplir con el reglamento. Y después, el caso de Tito Torres, que está descartado, compartiendo con su hijo, Zárate, que no será parte por estar suspendido, Alcaraz Salcedo, o en todo caso Mateo Gamarra, que acompañe a Salcedo, y que Alan Paredes, que es lateral por la zona izquierda, el medio Richard, Quintana, hablo de Hugo Quintana, o Víctor Quintana tal vez, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, ya aparece Hugo Fernández como alguien importante, pero estará en la banca de expectativa. No creo que Julio Cáceres ya lo ponga de titular el sábado, y adelante Derli junto a Guillermo Paida. De este grupo va a salir el 11 de Julio Cáceres para medir a Guaraní el próximo sábado. ¿Y qué pensás, Johnny, con respecto al tema de la convocatoria de público para el sábado? Sí, a propósito, Fabio Martín, la página del Olimpia esta mañana, porque ayer consultaban en la segunda edición sobre el precio de las entradas, gradería sur 20.000, norte 30.000 guaraníes, plateas 40.000, preferencias 60.000, y VIP campeones del mundo 80.000 guaraníes para el no socio. Para el socio se ingresa simplemente canjeando las entradas. Yo creo que vamos a tener una buena cantidad, por ser el primer partido, por más que el hincha Olimpia está golpeado, está enojado, pero siempre está el canchero, el que va a la cancha, sin importar el rendimiento del equipo. Se arranca un campeonato, se arranca de Guaraní, me parece que, no sé si vamos a llegar 10.000, pero 7-8.000 personas más un sábado, y juega 19-15. Sí, porque hay que decir que de alguna u otra manera el hincha de Guaraní se puede entusiasmar con este equipo, con la llegada de Camacho y compañía. No sabemos cómo va a ser el final, pero siempre un comienzo es
alentador y aparte un clásico añejo puede despertar un poco al hincha de Guaraní también, que estaba un poco más que dormido, dolido todavía con todo lo que ya le pasó, ¿verdad? Sí, exactamente. Zona norte para la gente de Guaraní, solamente 30.000 guaraníes. Recordemos, por lo menos para este campeonato, todos los niños deben abonar sus entradas. Una nueva disposición presentando cédula de identidad y entrada al día para ingresar. En este caso, presentado entradas para este partido. Todos los niños que van a pagar sus entradas en todos los sectores. Una disposición para este campeonato. Pero seguramente Gerardo es quien podrá darnos mayores detalles, pero si Camacho firma esta tarde y está ya disponible para el partido del sábado, yo creo que sería tipo un récord. Porque este mes él jugó con la camiseta Olimpia contra Guaraní, en la fecha final de la apertura. Y casi 15 días después y por eso, o sea, no es común. Imagínate que marca un gol con la otra camiseta. No, pero o sea, más allá de eso, a lo sumo a Johnny, uno supone que, por ejemplo, habrá una recepción cálida, ¿verdad?, de parte de la gente por lo de la despedida de Camacho. Sí, mira que el hincha siempre, en los últimos campeonatos, el blanco preferido era Néstor Camacho por las situaciones, cuando él entraba. Recuerdo una vez, Daniel, necesitaba tanto el gol que pegaba en el palo, que iba en el arquero, salía. El hincha le festejó su gol en un partido hacia el Arco Norte. Después él tuvo cierto gesto con la hinchada y eso no gustó. De allí empezaron Johnny, fue un partido contra Capiatá, un 3-0, donde él hace el tercer, un golazo de tiro libre. Y la gente festejó ese tercer gol porque había una especie de cruzada para que Camacho se reencuentre con el gol, partido ya liquidado, pero sí, yo recuerdo perfectamente ese encuentro. O sea, la gente gritó más fuerte el tercero que el primero y el segundo, por lo que significaba Camacho. Sí, todo esto porque como que siempre hubo buen feeling, salvo el caso de Roque, que está en otro nivel y que fue justamente el gran tema cuando salía el fixture. Uno decía, mira, por lo rápido que Libertad tiene que ir a visitar el Bosque, pero, y bueno, en este torneo es la segunda fecha, pero Libertad será local contra Olimpia en el primer adelanto. Pero si se da esa particularidad, yo hablo de la titularidad, pero yo creo que la gente del Olimpia le va a recibir con aplausos, porque esto es muy también del momento. O sea, en ese momento lo que podría haber significado el momento deportivo de Néstor, pero una vez cerrado, o sea, cómo ignorar lo que le dio también al club. Especialmente, repito, en el 2018 él estaba en un nivel superlativo, y en el 2019 quizás ya en un rol un poco más secundario, y después todo lo que se vino desde la pandemia. Pero acá con Fabio, porque Fabio había hecho el partido de Olimpia Guaraní en el Defensores, se puede dar la particularidad que en un mismo mes, porque la apertura terminó en julio y en este julio arranca el torneo. En 15 días Camacho puede estar jugando, y Camacho fue figura en aquel partido con un gol y una asistencia para el 2-0, Johnny. Sí, pero no le va a superar nunca, Daniel, a un Valbuena que jugaba por Cerro, un clásico, jugó un domingo, en esa semana pasa al Olimpia y el siguiente sábado juega con la camiseta del Olimpia. Un domingo con Cerro, el siguiente domingo ¿Quién, Edgar? con la camiseta del Olimpia. Edgar Valbuena, sí señor. Sí, salió campeón con Cerro y me acuerdo lloró incluso cuando salió de Cerro Olimpia. Jugó la pre-sudamericana después, ¿te acordás, Johnny? Exactamente, con Carlos Quise como técnico. Exactamente. Bueno, acá nos ponían hoy que estábamos hablando, Omar Molina jugó con River el domingo contra Luqueño, en la intermedia. 3 fichajes. Sí. Me envió un oyente con mucha seguridad que jugó el domingo contra Luqueño, no sé si es el mismo, ¿verdad? Pero puede ser 3 fichajes. No, antes no se podía. Estuve viendo y no apareció ningún... No, dice Figueroa también. No, entonces sacamos acá. No puede ser. Eliminado, señor, que envió el mensaje. Morillas no. Bueno, hablamos que jugaba hoy por Resistencia. Por Resistencia. ¿Qué más, Johnny? La camiseta, dice acá, pregunta por ejemplo si... Acá dice la pucha, yo me compré la verde y nunca me usaron. ¿Qué pasa con eso? No, pasa que son camisetas conmemorativas, Federico.
Normalmente el equipo no utiliza la camiseta conmemorativa. En varios encuentros contra Tacuarembó se había utilizado aquella camiseta verde, después ya la titular, la alternativa, y esta no sé si se va a utilizar porque no tiene, es que tiene publicidad. No se puede usar si no tiene publicidad, por eso esta es una... Sí. Porque lo que pasa es que en realidad son términos, Johnny. La verde no es que sea una conmemorativa, le dieron ese toque de que era por el bosque. No, Sí. la verde es la tercera, o sea, es la tercera camiseta o el tercer equipo. Hoy en día se estila con esto de primer equipo, segundo equipo, porque hasta quedó desfasado el término local visitante. ¿Cuántas veces hemos visto locales que juegan con la alternativa? ¿Cuántas veces hemos visto que juegas con la tradicional cuando vas de visitante? Entonces, la verde es la tercera. Lo que pasa me parece que tampoco es que pegó fuerte. Por eso, fíjate que en un semestre donde Olimpia jugó 22 partidos del plano local y jugó 14 partidos a nivel internacional, 6 repechajes, 6 fases de Grupo Libertadores, 2 contra Goianiense, solamente contra Tacuarembó. En la primera rueda jugó con esa verde. Después no hubo, yo no recuerdo un partido del Olimpia. No hubo. ¿Verdad? Solamente las chicas llegaron a utilizar en su momento también la camiseta verde. Pero por eso, yo creo que pasa también más por... O que digan que... Porque muchas veces en departamento de marketing lo que quieren hacer, si quieres seguir vendiendo esa, bueno, tenés que visibilizarla. Pero no sé si es el caso acá y muy pocos son los equipos que usan lo de esa tercera indumentaria. Todas se quedan con la primera y la segunda. Hablo de la que tienen marcas que te confeccionan para tener una... Pero contra Palmeiras sin que usar utilizó la alternativa allá en... Cerro usó muchas veces la alternativa y le fue mal. En San Pablo usó la alternativa. Sí, pero o sea, inclusive los yo creo que esa es la misma que usó contra Colón, ¿verdad? Claro, no, es que Cerro usó muchas, pero estamos hablando de la segunda. O sea, Johnny preguntaba lo que le consultaba un oyente a Federico, el tema de la tercera. Cerro, yo no sé si tiene una tercera. Creo que hay una totalmente... Pero yo te digo, la blanca es la segunda, es la alternativa, es el equivalente de la Olimpia, la de la negra. El que tiene algunos toques, ¿verdad? Por eso, la tercera casi no se usa, porque no hay luego... Primero, como que es difícil que tengamos un mercado, y después está el tema de los diseños, los colores, todo lo que se armó con la que presentó la marca con la de Libertad. No hay tercera y Guama. Por eso, no hay. Y allí es donde le dieron el toque. Bueno, es conmemorativo porque no estamos acostumbrados, pero ¿sabes por qué hago la diferencia? Esta de los 120 años, este sí que es conmemorativo, porque ya en el diseño, o sea, vos tenés un diseño que no puedes utilizar en cancha por el tema comercial. Entonces, ese sí es conmemorativo. La camiseta verde la usaste contra Tacuarembó en un partido oficial, aquel partido que se ganó 2-0. Creo que Camacho hizo uno de los goles. Porque yo me acuerdo que el primero fue el de Hugo Quintana, un gran bombazo de Huguito de media distancia. Y en el segundo, creo que entró Camacho, ya que estamos hablando de Néstor. Pero todo un tema, lo de las camisetas y ahora con los modelos alternativos. Y aclarar también, Daniel, Federico, Fabio, que en el club no van a vender la camiseta. Es directamente la empresa, la Nike, en este caso una empresa que se encarga de vender vía página web. Allí uno se tiene que inscribir, no es que va al club y adquiere, directamente va de la tienda. Esto significa que Olimpia solamente se queda con porcentaje del dinero y un porcentaje importante para la empresa. La tercera de Cerro el año pasado fue rosada, me dice aquí. El azulgrana un partido contra Nacional en La Olla. Mira vos. Y creo en el azulgrana, A ver. El año pasado sí perdió Cerro con esa, dice, ¿no? Acá está la de Libertad, primera, segunda, tercera. Home, away, there. Por el octubre rosa. O sea que no fue algo establecido en el modelo, sino fue por el octubre rosa. Ahí está. Gracias, Fabio. Contra Nacional, ¿verdad? Sí, Nacional. Perdió, dice Juanma, ese partido. Ese fue el recordado partido que Villagra... Puede ser. Uno de los goles, ¿recuerdan la olla?
Fue aquella primera rueda que Cerro no arrancó bien y después le ganó a Guaraní. Esa no es la de, ya que hablamos de Chapa, la jugada de Chapa con Villasanti. Puede ser. Que se armó un escándalo porque no se revisó y no le cobraron penal a Cerro. Ah, sí. Esa sí, es. Sí, esa. Tiene que ser esa. Que... No fue en la cancha de Nacional. No, el partido que yo estoy recordando, yo estoy recordando el incidente. Imagínate lo poco que pegó el tema de la camiseta, que yo me acuerdo del incidente, pero no me acuerdo de la tonalidad de la camiseta. Yo hablo en función periodística de igual decía Dani? No, la que se generó un revuelo mundial se generó porque el VAR no cobró lo de Chapa contra Villasanti. Imagínate de qué época estoy hablando. Te hablo de alguien que después se fue a Gremio. Sí. Me acuerdo. Y ese partido fue en la cancha de Cerro. No sé si fue lo que ustedes hablaban del tema de la... Sí. Y Olimpia fue el primero a colocar el tema de Rosa con lo de octubre. O sea, sí, entra un poco ahí en esa... Hace muchísimo tiempo, Dani. Sí, por eso. Bueno, Johnny. ¿Hasta aquí llegamos? Sí, Federico. ¿Quién está hoy, Johnny, con la inauguración del torneo? Estará Wilson. Ah, Wilson, mira, Wilson está con el puntapié inicial. Sí. Pero en la inauguración estará Bruno Fabián, así que... No, claro, pero digamos la inauguración. Está bien, los actos todos los domingos, pero hoy arranca el campeonato. Claro, hoy tendría que ser la inauguración. Después los dos partidos más importantes de la fecha, que son Olimpia Guaraní y Cerro 12 de octubre, el tercer partido es el del puntapié inicial y ahí va a estar Wilson. ¿Cuál? Y el de hoy, el puntapié, o sea, el que da inicio al torneo. No, claro, el que se va a hacer el formalismo va a ser el domingo. Claro, no, eso sí. Pero el que arranca el torneo, hoy arranca el torneo. Físicamente arranca el torneo hoy. ¿Wilson con quién está? Wilson con Darío. Con Darío. Y mañana juega Tacua con... Mañana estamos con Johnny. Tacuaré... pues de mañana contra el primer Guaireña, partido. Del gerenciamiento, ¿eh? Johnny, ¿verdad? Sí. Tacuaré Guaireña. Tacuaré Guaireña. Misma hora, 19:15. Está linda. Y... Está en perfil bajo es otro partido que ni siquiera recuerdo el rival de Tacuaré. No, pero eso habla mal de vos, Johnny. ¿Cómo no te vas a acordar del rival? Sí, Daniel, pero... Johnny antes, 3 días antes ya estudiaba la transmisión, ya hacía los dibujos tácticos, todo. Ahora yo está en otra cosa. Ya está burguesado. No, por favor. Sí. Ya que está pispando ahí la camiseta de $120. No así, Johnny. No. Acá la 3 de la academia, una celeste, una blanca, no. Blanca, roja y celeste. Estamos en el Viroreí total, mi querido Daniel. El campeonato arranca hoy, se inaugura el domingo, no, por favor. No, pero, a ver, yo soy de pegarle palo, pero eso de que la inauguración se hace en un partido que no es el primero, eso se estila, O sea, el mundial por el cual tenemos que terminar todo hacia la apurada va a tener su primer partido que no va a ser el partido de, entre comillas, la inauguración. O sea, es así, o sea... Y yo era un detalle. Aquí me dice la subgrana, Dani, que no fue el octubre rosa porque 2-0 perdió Cerro y fue un día antes de su cumpleaños, que es el 28 de agosto. Entonces, tercera aquí. Tranquilo, gracias a Subgrana por tu explicación y certeza, como siempre. Y lo otro, mira que va a ser bastante emotivo lo del domingo. Claro. Acá hablábamos que justo hoy, por ejemplo, acá en la empresa se recuerda, ¿no? La fecha del fallecimiento del director. Y no me estoy acordando la fecha exacta, pero recuerdo que fue en julio también, lo que le pasó a Chiqui. Y uno se imagina lo que va a ser la previa al partido, ¿no? Como también recuerdo que en Cerro Ameliano era lo de la familia Petengil, o sea, en la previa. Entonces, o sea, otro detalle, como que a uno se le había pasado, porque está más en lo netamente futbolístico, Olimpia Guaraní, cómo van a parar los equipos, el marco, Cerro contra el 12 y... 18 de julio lo del hijo de Arce. Un día antes, Federico. Un día después entonces del partido del domingo, fíjate, por eso, y va a estar allí. Después, sí. Entonces, por eso, o sea, va a ser también un momento muy muy especial para el entrenador de Cerro Porteño, como lo fue, repito, para la familia Petengil, y que fue justamente en el partido de Cerro Ameliano. Y si no me falla la memoria,
Esa fue la fecha que también los equipos recordaban lo que le había pasado a la esposa de Tito. Y justo creo que Cerro hace su gol en el minuto 11, cuando la olla estaba aplaudiendo. O sea, de esos detalles, ¿no? Que después con el paso del tiempo a uno le queda, ¿verdad? Porque, repito, son cosas que trascienden, va más allá de una pelotita o del arco. Y entonces este fin de semana se va a dar esa particularidad en la cancha de Cerro, con lo de Chiqui, la denominación del torneo clausura, pero que oficialmente arranca hoy entonces con el partido entre Resi y Sol de América. Daniel, me preguntan quién es Alan Cano. Alan Cano es un integrante de la selección sub-17 que tuvo en este campeonato Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia. Allí fue integrante de la selección paraguaya sub-17, es volante, que también forma parte de los candidatos para ser sub-19 en algún momento. ¿Está Johnny? Perfecto, Federico. Cerramos. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera, 1010, sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguilos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Te invitamos a visitar nuestro stand en la Expo Mariano del 9 al 24 de julio, con un ambiente renovado, entretenido y sobre todo con cosas ricas. Pechugón, deliciosamente natural pechugón, a todos les gusta. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En esta temporada de frío, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como motos, dinero en efectivo, cajas de vino. ¿Cómo participas? Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctalos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales. Con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor. Crédito Amigo. Bueno, faltaría... estamos hoy... Faltaría el hombre que está de vigilia ya de temprano en Guaraní.
Por lo de Camacho, ¿viste? Han comido asado, Sí, no vi mal. se prepararon bien los muchachos, para... Dani Troche, Serna... Están todos. Bien, che, bien. Linda cobertura. Vamos a estar al instante con Gerardo Figueredo, un arquero argentino. También se está hablando. Para venir a pelear o a empujarle al chico que gana bien, ¿cómo se llama? Aldo Pérez. Aldo Pérez. ¿Falta eso, Edgar? Sí, señor. Metemos. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulás goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982 104 287 y 021 607 151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974 530 000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños, sabe lo que necesitas. Comercial y supermercado para todo. SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982 600 504. Comercial y supermercado para todo. SRL. Loga Azúcar. Encontrarlas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envase y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984 512 000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Mare, o llámanos al 021 550 189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595 21 289 1000. Lo más nuevo de Foresta aquí, Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvisa para agendar tu test drive. Broncos por, creada para todo terreno. Llamata Peruvisa 021 603 100. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Llame ahora al 021 729 6060. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Federico. Bueno, vamos con Gerardo en la parte final de la programación. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Federico, el saludo para vos, los compañeros de la audiencia. ¿A qué hora? 4:30, 4:15, firma Camacho? 16:30, acaba de convocar oficialmente el departamento de prensa del Club Guaraní, donde se va a presentar Néstor Camacho en las oficinas administrativas del club para firmar y posteriormente presentarse en sociedad en este Surren 3 con la casaca de origen de Néstor Abraham Camacho Ledesma, el hombre de Villa Florida, que se había iniciado muy joven en Libertad en las inferiores. Incluso estuvo a punto de irse otra vez a su valle porque, como diríamos los paraguayos, no se hallaba, no se alegraba en la capital, y después le insistieron, quedó y ya se sabe después la historia de su carrera.
Bueno, y va sumando, está Fariña, está el Mudo. Sí. Se quedó Ferfer. El tercer refuerzo y se va a guardar, es decir, se aguarda por el centro delantero y por un defensor. Porque ya lo tiene a Fariña, lo sumó al Mudo a mitad de semana, desde ayer empezó a trabajar y hoy lo va a hacer Néstor Camacho. Hoy me dijo un arquero también, Gerard, ¿eh? Sí, había mencionado con insistencia, pero al parecer se van a quedar con lo que tienen y el arco de Guaraní está muy bien cuidado con el juvenil Aldo para venir a poner, a ver, ¿cómo decir? Para que no se aburriese el chico. Normalmente se hace eso y creo que esa es la idea, pero hasta aquí, incluso he mencionado a un arquero en las redes sociales, ahorita no recuerdo el nombre. Maximiliano Velasco. De River. Sí, estuvo en River en algún momento. De River de la Argentina, pero nunca apareció en primera. No. Y sí, se puede dar, ¿por qué no? Porque en su momento también sonó nombres de arqueros que actualmente juegan el torneo local, pero definitivamente no corrió ese. No, porque el que va a arrancar de titular es el chico. Sí, Aldo Pérez. Bueno, y un delantero también de experiencia de Argentina. Sí, de la Argentina. En su momento se habló mucho de Mañín, aquel centro delantero que jugara por Tigre, incluso enfrentó a Guaraní. Ah, pero eso era bueno, por Copa Libertadores. Gorosito lo que lo quería traer a Olimpia. ¿Señor? Gorosito lo quería traer a Olimpia. Claro, lo conocía, sí. Ya sonó Guaraní antes también. Sí, antes en Guaraní. Y creo que fue a la carga nuevamente, pero vamos a ver, el tema es aquí el presupuesto que están manejando los directivos de Guaraní no tiene que exceder a lo que ellos disponen. Está todavía en Tigre Mañín, ¿no dice suplente? No puede venir. Buen centro delantero. Sí, alguno también me dio el nombre del el Bati Larribey, también por allí. Pero él está grande ya, ¿eh? Y sí, no, es que es un delantero, no va a venir un delantero. ¿Te escuchaste de Santander lo que dijo del presupuesto de Guaraní? Sí, escuché, sí. Y aquí los chicos también que estaban atentos a las declaraciones del ropero a través de las 7:30. ¿Cómo surgió lo del asado, Gerard? Pasa que en principio a media mañana nos decían que para las 11:30 va a estar Abraham Camacho firmando en la sede de Guaraní. Pero después, con el correr de las horas, nos habían confirmado para la tarde. Pero también hay un tema pendiente, lo del Choco Fernández, que también nos decían que se iba a llegar con su representante Alberto Romero para finiquitar papeles, ultimar detalles aquí en las oficinas administrativas de Guaraní, pero tal cosa tampoco ocurrió. Vinimos por dos detalles importantes que hacen a Guaraní en estas últimas horas: la incorporación de Camacho y la posible salida de Roberto Fernández Urbieta, el consexeno, que vivió mucho tiempo aquí en la pensión. ¿Vos decís que se podría anunciar también eso hoy? Y en principio se manejó, pero hasta aquí no hay respuesta a los requerimientos de quienes manejan esa operación. Al menos hasta la altura de la tarde no surgió más nada. Pero en la mañana nos dijeron que iba a estar por la oficina administrativa del club, tal cosa no ocurrió. Con relación al equipo, decían que Camacho, y a mí me dijeron que incluso puede ir a la banca, pero eso ya lo va a decidir porque estuvo practicando normalmente hasta su retiro, su despedida en Olimpia. Jugó incluso el último partido ante Guaraní, hizo uno de los goles en el último partido de la apertura, y existe la posibilidad de que por lo menos vaya a la banca. El equipo probable para el más añejo con Aldo Pérez, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Julio González, Marcelo Benítez de lateral izquierdo, Matías Segovia, este es el sub-19, Ángel Benítez, Jorge Mendoza y Alberto El Piru Contreras, o en su defecto el juvenil
Romeo Benítez, Luis Fariña y Fernando Fernández. Otro de los juveniles, los valores que tiene para la categoría 2003 es César Miño, que ya había jugado un tiempo ante Olimpia, había debutado en el último partido por el torneo oficial. 15 años, este chico es de San Lorenzo, es centro delantero y tiene muy buenas condiciones y por sobre todo un físico que ya está para primera división. Le falta más fuerza nomás a la hora de patear porque él tuvo justamente un gol en sus pies contra Olimpia. Parece que es muy zurdo también porque... Se acomodó cuando tenía disparo con la derecha, cuando ya le habían jugado por el pelo. Al no colocar a Mudo Valdés en ese doble 6, yo creo que tampoco va a estar Camacho, entonces, Gerardo, ¿o hay posibilidad de que aparezca aunque sea en el banco Camacho? Sí, justamente mencionaba eso Daniel. Existe la posibilidad que vaya a la banca. Porque Mudo parece que hace rato no juega más. Sí, Mudo... Sí, él ya estaba... el último gran partido jugó fue contra Cerro. Él hace el gol del triunfo. Sí, jugó un partidazo, defendió, atacó, un gran partido. Cerramos, Gerard. Perfecto. Estamos atentos toda la tarde. Hasta más tarde, donde en los Jardines del Quilito vamos a estar para el primer partido del Clausura entre Resistencia y Sol de América. Voy a verlo al Toro de Pergamino. Y capaz en el centro del ataque, como se decía antiguamente. Sí. Piloto se le decía al centro delantero, como piloto. A la cotorrita de arriba tampoco, que no vea, no. Sí, tenemos que... ojalá que no sea que santo rezar para que las cotorras no muerdan y no dificulten la lumínica del pelito. Chao, hasta luego. Chao, ya se ven periodísticamente. Y esta tarde, el arranque oficial del torneo Clausura. Noticia Deportiva Motor es presentada por Puma Energy, calidad presente en todo el mundo.